el favor a la gente que, por favor, si usted va a una conferencia, haga esa conferencia una realidad en su vida. Dios planea todo esto, todos nosotros sabemos que esto no está planeado. Bueno, Dios escogió unas personas, les inspiró a hacer este tipo de trabajo. Esas personas decidieron seguir esa inspiración del Señor y entonces se hace estos esfuerzos tan grandes. Pero resulta que se hace todo este esfuerzo tan grande para que las personas escuchen y rápidamente olviden, ¿no? Y entonces todo lo que se dijo queda otra vez en la nada y lo importante, nuevamente, como les digo, es que nosotros tengamos la habilidad de poner en práctica lo que estamos escuchando constantemente. Bueno, les cuento también que he tenido la oportunidad de estar vinculado ya con apóstoles de la palabra por varios años. Hace muchos años conocí al padre Octavio. Eso fue ya, estamos hablando unos 7, 8 años atrás, al padre Octavio, el famoso padre Chido. No sé si ustedes lo conocen así. Yo lo conocí como el padre Chido y le sigo diciendo el padre Chido al padre Octavio. Desde aquella época, junto con Héctor García y muchos otros compañeros, incluido el padre Cueto, que Dios lo tenga en su santa gloria en este momento, solíamos antes de pandemia visitar muchas comunidades, íbamos un grupo, era muy interesante y es muy interesante, ya ahorita se va a volver a reactivar ese gran trabajo, porque por primera vez vi una comunidad interesada en lo que es el desarrollo humano, el desarrollo mental. Y les voy a explicar por qué es tan importante el desarrollo mental en un proceso de evangelización. ¿Mm? Mucha gente piensa que cuando vamos a un retiro y ven que paso al frente, dicen, es un psicólogo. La gente se sorprende muchísimo. La gente se sorprende y se cuestiona, ¿por qué traen un psicólogo a este tipo de eventos? ¿Por qué un psicólogo en esta reunión? Bueno, pues les comento, muchas de las cosas que nosotros vivimos como seres humanos, tenemos que vivirlas dentro de la humanidad nuestra como persona, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes que están ahí en su casa, me imagino que están en su casa, están ustedes prestando atención, escuchando estas palabras, pero hay más gente alrededor de ustedes, ¿cierto? En la casa ahorita pueden haber 2, 3 personas caminando alrededor y no necesariamente esas personas están tan interesadas como usted en este retiro. Y usted está deseoso que todo el mundo en su casa pare todas las actividades y se dedique a escuchar este retiro, ¿cierto? Y usted sería la persona más feliz, la mamá o el papá más feliz y sus hijos o las personas que viven con ustedes detienen su vida y se sientan a vivir esta conferencia o este retiro. Eso quiere decir que nosotros vivimos con otros seres humanos. Si usted voltea a mirar alrededor, usted va a ver personas que están compartiendo con ustedes. Usted probablemente está casado con un hombre o con una mujer, ¿cierto? Y tiene sus hijos, sigue siendo personas. Entonces empezamos desde una base muy interesante y es que nosotros todo el día tenemos que lidiar con otros seres humanos, ¿sí? Si nosotros fuéramos ángeles, ¿cierto? Fuéramos un cuerpo angélico, bueno, pues yo tendría que lidiar con San Gabriel, San Miguel, etcétera, ¿no? Toda la corte de santos ángeles, pues sería diferente porque pues ellos no tienen esta condición humana, a ellos no le dieron esta condición humana de la emocionalidad, los sentimientos, la mente, el proceso mental, etcétera, etcétera. Entonces ellos viven felices, ¿no? Yo creo que viven felices por eso, porque no tienen eso que es un regalo de Dios, un gran regalo, uno de los regalos más hermosos que vamos a ver a continuación, te lo voy a explicar, pero que también en cierto punto nos complica la historia, porque qué complicados somos los seres humanos, ¿cierto? Qué complicada eres tú, qué complicado eres tú y qué complicado soy yo. Cuando la vida está hecha y Dios diseñó todo para que sea sencillo y fácil. Nos hizo todo para que vamos tranquilos, pero cómo nos encanta complicar la historia, ¿no? A todo le vemos un pero, a todo le vemos algo que no nos gusta, y si ese día estamos de buenas, entonces todo es sonrisas, pero si ese día estamos de malas y estamos peleando con el mundo, entonces todo a nuestro alrededor se va a hacer complicado y complejo, y etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a lidiar con nuestra humanidad, y aquí viene la primera cosa muy importante que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta, porque todos los que tengo acá son apóstoles de la palabra, me imagino, y están comprometidos de una u otra forma con un proceso de evangelización, sea en su casa, sea en sus grupos, sea en su comunidad, sea en su vecindario, en su parroquia, y están de alguna manera comprometidos o están
empezando este proceso para comprometerse. Pero resulta que el asunto es muy interesante, ¿cierto? Fíjense que vamos a hablar de San Pablo, uno de mis santos favoritos. Me encanta San Pablo, ¿sí? Uno de mis santos favoritos. San Pablo, San Francisco también son mis dos santos que guían en general mi vida. Pero San Pablo, vamos a hablar de San Pablo. San Pablo, el Señor lo trae de una experiencia muy diferente y luego lo trae a evangelizar. Y ustedes conocen tal vez mejor que yo la historia de San Pablo, no la vamos a volver a nombrar paso a paso, ¿cierto? Y entonces, San Pablo nos dice a nosotros y nos muestra cómo la parte humana, o sea, San Pablo, el Señor lo toma desde su humanidad. Es decir, San Pablo es primero un hombre que se equivoca mucho en muchas áreas, es un hombre que pone en duda muchas cosas inclusive, es un hombre que se niega a sí mismo y al momento de empezar a hacer todo ese proceso, entonces aparece ese gran don que Dios le regaló. Pero aquí viene el asunto. San Pablo es impresionante. O sea, no, yo creo que ninguno de nosotros nos podríamos comparar con San Pablo en todo lo que él hizo, la sabiduría, el Espíritu Santo, todo. Pero San Pablo, antes de ser San Pablo, él fue Pablo o Saulo, como le queramos decir. ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, San Francisco. Antes de ser San Francisco, él fue Francisco, fue hijo, fue amigo, fue novio, tuvo su novia, ¿cierto? Quiere decir que primero nosotros somos seres humanos y después Dios nos hace un llamado muy especial a todo el mundo. Algunos escuchamos, otros no tanto, pero siempre llama al ser humano. O sea que la base que Dios siempre toma es la base de la humanidad. Vamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor primero toma tu humanidad y sobre tu humanidad, sobre lo que tú eres, construye él con mucho respeto siempre, porque Él siempre nos invita, no nos obliga. Construye lo que tú eres hoy en día o lo que quieres ser hoy en día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es un taller de liderazgo católico. Interesante. Entonces, muchos de nosotros nos preparamos en muchas áreas que son muy buenas. Por ejemplo, apóstoles de palabra son especialistas en qué? En apologética. ¿Sí? Gracias a ustedes he aprendido muchísimo de esta rama que antes yo no la conocía. Les cuento un poquito. En mi juventud yo quise ser sacerdote, estuve en el seminario 2 años allá en Colombia cuando era un muchacho, un joven, pues Dios no me quería por ese lado, ¿no? Ahora soy padre de familia y hago este ministerio que tenemos. Pero estando allá hace 20 y tantos años en mi país, cuando intenté estar en el seminario esos 2 años, se ve lo que siempre se ve en el seminario, que filosofía, que teología, que introducción aquí, que todo lo que uno tiene que ver al principio de las introductorias. Pero nunca había conocido yo esto de la apologética hasta que me encuentro con ustedes los apóstoles. Entonces me doy cuenta, yo decía, carambas, fíjense, yo me había preparado muy bien en esta área, ¿no? Conocía muy bien esta área, pero no conocía la apologética. Es necesario, claro que es importante, es necesario conocer la palabra, porque es una de las bases fundamentales de lo que somos como católicos. Imagínate un católico que no conoce la palabra, ¿cierto? Está totalmente descontextualizado y ahí he aprendido con ustedes muchas cosas. Luego después me encuentro con otra comunidad que me enseña entonces otras áreas y entonces voy volviéndome más completo. Pero hasta ahora, desafortunadamente, no hay un trabajo serio en el conocimiento de la persona como tal. Es decir, nosotros llegamos a servirle a Dios y Dios nos llama, Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos envía, ¿cierto? Pero Dios nos deja un trabajito, un único trabajo que Él no va a hacer por nosotros. Hay un único que Él no va a hacer por nosotros. Fíjense, aquí empieza lo interesante. Y es el trabajo de tu propio proceso de sanación personal. ¿Sí? El resto Él te va a poner en las manos todos los elementos, inclusive también para la sanación personal, pero como Él nos da a nosotros nuestro libre albedrío, nos da el regalo más grande que es nuestra libertad total, nos dice finalmente, bueno, esto ya es un asunto tuyo. Tú tienes que empezar a purificar tu historia poco a poco,
para que el mensaje que yo quiero dar a través tuyo sea más limpio. Pero resulta que nosotros en ese camino y con nuestra humanidad empezamos a meterle a ese mensaje ya nuestra propia visión como personas, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes ven personas que son muy fuertes en la apologética y casi que con una agresividad impresionante quieren a la fuerza que la otra persona conozca y sepa. Y bueno, es un amor muy grande, es válido, ¿no? Y porque hay otros que entonces son más tranquilos y no son tan, son firmes en su conocimiento, en su fe, pero no son tan, entre comillas, agresivos a la hora de dar el mensaje. ¿Por qué? Porque resulta que ese mensaje, ese conocimiento está puesto sobre una personalidad que ya estaba. No sé si me hago entender. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a tomar a Flor, que ya la conozco de ejemplo. Florecita te voy a tomar como ejemplo. Si, por ejemplo, Flor, vamos a decir que Flor es una persona tranquila, calmada, relajada, ¿cierto? Y Dios dice, bueno, aquí tengo esta personita, esta mujer que me va a ayudar a llevar la palabra a diferentes lugares. Y entonces Él pone sobre Flor el Santo Espíritu, y el Santo Espíritu, pues ustedes ya saben que trae el Espíritu Santo del Señor, trae unos dones impresionantes, pero aún así sigue siendo Flor. El Señor no va a cambiar a Flor, el Señor va a dejar que Flor viva su propio proceso de cambio, tal cual le pasó a Pablo, ¿sí? Pablo en Gálatas cuando dice, ya no soy yo, ¿cierto? Quien vive en mí, es cuando él empieza ya a entender que él dejó de ser él y se transformó, reconoce su humanidad y la transformación que Dios genera sobre su humanidad. Toda esta es esta introducción que hago para que entendamos por qué un psicólogo aquí. Ahora, no sé si ya más o menos entienden hacia dónde voy. Básicamente porque resulta que lo que veo yo constantemente en muchos grupos, comunidades, parroquias, etcétera, alrededor de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, es casi siempre la misma situación. Es decir, es un gran don puesto en la mano de nosotros, nosotros que tal vez con una visión muy clara de lo que Dios quiere en nuestra vida a través de ese don, pero con una vida en la que no hemos trabajado internamente. Y ahí viene el primer problema. Y la oscuridad, ustedes ya saben cuando me refiero a la oscuridad, ¿quién es? ¿Cierto? No me gusta ni nombrarlo, ¿no? Porque la palabra es creadora. Entonces yo ni lo nombro hace muchos años. Yo le llamo la oscuridad. Ustedes saben a qué me refiero. La oscuridad, ¿sí? Que sigue siendo angélico. Recuerden que él es cuerpo angélico y tiene una inteligencia muy alta. No es perfecto, no es como Dios, pero tiene una inteligencia que sobrepasa la inteligencia humana. La oscuridad nos observa constantemente y está todo el tiempo observando quiénes somos y cómo funcionamos. Y sabe muy bien cómo empezar a tentarnos. Ahora, recuerden otra cosa que siempre aclaro en mis conferencias, porque la gente viene y me dice en consulta privada, me dice, Félix, mira que yo era un buen esposo, yo era una buena esposa, y la oscuridad me hizo pecar. Fíjense lo que dice la gente, ¿no? Me hizo pecar. Me puso una muchacha muy guapa, un hombre muy guapo al frente y caí en el pecado y falté a mi matrimonio. Pero eso fue la oscuridad la que me hizo pecar. Yo no, fue la oscuridad. Que es que el oscuro es malo y yo le digo, no, vamos a aclarar aquí unas cosas. La oscuridad solo se dedica a una cosa. Lo que pasa es que lo hace muy bien. Él se dedica a tentarnos. Por ejemplo, vuelvo otra vez con el caso o el ejemplo de Flor, ¿cierto? Flor ya es una mujer que está muy comprometida con este ministerio, muy comprometida, pero eso no le quita a ella que ella pueda ser tentada en cualquier momento, ¿sí? Como he visto en muchas comunidades. Vamos a decir que Flor, que es una líder muy fuerte aquí en Arizona, dentro de apóstoles, y entonces Flor un día decide hacer una reunión y deciden recoger unos fondos X para X situación, y entonces el oscuro, el malo, la tienta a ella y le dice al oído, Flor, quédate con ese dinero. Mira, agarra parte de ese dinero para mejorar tu carro, etcétera. Y empieza a justificarnos el pecado, ¿cierto? Entonces empiezas, no, mira que tú vas para arriba y para abajo llevando la palabra y mira ese carro que ya está todo desbaratado, ya no sirve, ya no funciona. Agarra parte que al final al cabo es para lo mismo, es para, ¿no? Y entonces ella cae en la tentación y agarra el dinero, la mitad o lo que sea, y compra un carro nuevo. Finalmente ella cae en un pecado. ¿Pero qué fue? Resulta que
finalmente quien tomó la decisión, quien le dijo sí a eso, fue Flor, no fue el malo. Fue Flor en su libertad, tomó la decisión e hizo lo que no tenía que hacer. Y obviamente la oscuridad justifica el pecado, ¿cierto? Eso es un experto en la justificación del pecado para todos nosotros. Pero entonces, a quién le puso la oscuridad el secreto en el oído? A ti, a tu humanidad, a tu psicología, a tu mente. Y entonces tú tomaste una decisión basada en eso. No le habló, a esta vez el oscuro sabe muy bien, el oscuro no le habló a Flor, la comprometida, ¿cierto? A Flor, la hija de Dios y la que lleva un mensaje grande de parte de Dios. No, le habló a la humanidad de Flor y le hizo ver algo y le manejó la mente. O sea, la tentó, la tentación, porque la tentación no solamente es en el caso, por ejemplo, de los esposos a través de una otra persona. Hay muchas formas porque él es el especialista en esa área precisamente que es la tentación. Pero ¿a dónde dispara la oscuridad? Pues la oscuridad le disparó a Flor en su parte humana y sabía, y va por ahí porque sabe que Flor, en este caso, este ejemplo, ¿cierto? Para los que estén llegando hasta ahora, no piensen que Flor es así, estamos hablando de un ejemplo, ¿sí? Entonces, resulta que llega y entonces, ¿por qué? Porque ya la conoce, ha estado observándola durante mucho tiempo y sabe que esa es una parte débil. Lo que te pasa a ti me pasa a mí, ¿cierto? En este caso. Y entonces nos va a tentar, pero él va a atacar esa parte que está débil en tu vida personal. Y aquí viene la gran primera palabra importante de hoy, ¿sí? Entonces escriban ahí, vida personal. ¿Sí? Lo primero, por el primer lugar donde a nosotros como líderes católicos de una comunidad, como líderes católicos del mensaje de Dios, por donde primero van a desvirtuar o van a dañar nuestro ministerio, sea cual el que tú tengas, es por tu humanidad, ¿sí? Porque el malo no puede ir en contra de la palabra. O sea, el malo no puede cambiar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él no la puede cambiar, no puede hacerlo. La palabra de Dios es una, el mensaje de Dios es único, él no lo puede cambiar. Él viene y desvirtúa no el mensaje, sino el mensajero. Y entonces cuando el mensajero está desvirtuado, entonces cambia el mensaje él solo. Ahí viene el primer gran conflicto que tenemos, ¿cierto? Sí. Como el chiste o anécdota que escuché hace mucho tiempo sobre el burrito que va llevando al Señor cuando el Señor entra el domingo de Ramos, ¿no? El burrito y sale corriendo el burrito después de que deja al Señor y se va donde la mamá, su mamá burrita, y le dice, mamá, hoy entré aquí a la ciudad y todo el mundo me festejaba y me aplaudía y todos salieron a verme a mí. Entonces le pregunta a la mamá, ¿y a quién llevabas encima? Y dice, no, a un señor, no sé quién era, pero todo el mundo salió a verme. Sale el burrito a los 8 días otra vez y vuelve a entrar y ya no hay nadie. No había nadie esperándolo, no había nada. Y llega muy triste a la casa y le dice a la mamá, mami, hoy nadie salió a esperarme. Y la mamá le dice, es que tú sin Jesús eres simplemente un burro, no eres más que eso. ¿Por qué cuento esto? Porque el mensaje que nosotros llevamos a cuestas, lo que nosotros vamos cargando, es el mensaje del Señor y ese no lo va a tocar la humanidad, la oscuridad. Él sabe que no puede ir en contra de eso, pero sí va en contra del burrito, ¿sí? Sí va en contra del burrito, que somos tú y yo. Y ahí es donde empieza la dificultad. Ahora, el primer tema que tenemos, o que ya empecé a hablar de ese tema para el día de hoy, es precisamente eso, sanación, y le llamamos nosotros, no sé si ustedes tienen ahí el horario, la agenda, pero el primer tema le llamamos nosotros, no sé si alcanzó a aparecer ahí, pero le pusimos el nombre de sanación emocional. ¿Qué es y por qué es importante la sanación emocional? Porque fíjense, estamos en un congreso de apóstoles de la palabra, pero no estamos hablando de apologética. Y alguien dirá, carambas, pero ¿qué estamos haciendo aquí si no estamos hablando de apologética? Nosotros somos apologetas. Yo quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Y eso está muy bien y los felicito.
Hay gente que es desesperada por saber más de la palabra y eso es fantástico, eso es un ímpetu muy grande que pone, es una inspiración del Espíritu Santo y si usted está en ese plan, usted está siendo inspirado por el Espíritu Santo y lo felicito. Pero tengamos en cuenta algo aquí muy importante. Cuidemos al burrito que lleva el mensaje. O sea, a ti y a mí tenemos que cuidarnos porque si no, nosotros podemos caer, perdón, podemos caer en la situación de desvirtuar el mensaje, que es lo que ocurre mucho y es lo que yo veo nuevamente en muchísimas comunidades. Desafortunadamente, con consecuencias terribles para nuestra fe y nuestros grupos y nuestras parroquias y nuestro mensaje final. ¿Sí? Entonces desvirtúan el mensaje. ¿Cómo? Cuando la persona que va subiendo, vamos a decir otra vez, vuelvo a tomar a Flor de ejemplo. Yo conocí a Flor ya hace algunos años, nos conocimos, ¿sí? Y a su esposo, Sergio, entonces van subiendo. ¿De eso qué quiere decir? Que van tomando un rol diferente, ¿cierto? Ya no es Flor, la Flor que iba a la parroquia, ya Nuestra Señora de Guadalupe, Queen Creek, ya no es la Flor que era desapercibida, ya empieza a ser la Flor que la gente ve y dice, mira, ahí viene, ya la conocen por nombre, antes no. Antes llegaba ella, pues ahí viene la señora, no sabían el nombre. Ya cuando empiezan a conocer a Flor, ya le conocen el nombre, es porque ya empezó a tener un liderazgo, ¿sí? Y entonces ya empieza ella a ser más fuerte en su parroquia y así va construyéndonos Dios. Y después de eso, entonces Flor que empieza con el primer retiro, el segundo retiro, el tercero, el cuarto, todo empieza a subir, a subir, a subir. Y entonces se vuelve coordinadora del Estado y después coordinadora nacional. Y ahí está trabajando muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Si Flor no cuida a Flor en su humanidad, llega un punto en que Flor va a desvirtuar el gran trabajo que hace y que tanto ama. Porque vamos a terminar dañándolo, porque el burrito no se está cuidando. El burrito no se está cuidando. Otra vez, la palabra, la Biblia, ahí está. Esa no la cambia. Flor no la puede cambiar. La palabra es la misma, el mensaje es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que trabajar en eso, en nuestra sanación. Ahora, yo les pregunto a todos los que están aquí, no es para que me lo contesten, por favor. Es una pregunta de... aquí en el chat ya pusieron sanación emocional, que es para... Exacto. Y entonces no es para que la contesten, pues porque pues, es muy privada. Pero la gran pregunta, ¿cómo están ustedes a nivel de sanación personal? Porque la mente es impresionante. Mire, yo llevo haciendo esto, muchachos, ya 20 años, ¿cierto? Así como ustedes miran, Félix, yo ya llevo en Apóstol la palabra 20 años. Y yo sé cómo poder afrontar cuando alguien quiere desvirtuar la fe. Ustedes son especialistas, ¿cierto? Entonces, usted me dice, mira, cuando la gente se te acerca, ya solo en la forma en que se acercan, ya tú sabes qué es lo que están buscando, ¿cierto? Porque se acerca gente que quiere refutarnos, pero hay diferentes personas de personas, ustedes habrán conocido. La gente que nos quiere refutar amablemente y de verdad construir algo a partir de ese intercambio de conocimiento, ¿cierto? Un hermano separado, un hermano protestante, pero son cordiales, son muy buenas personas y se sienta uno y comparte con ellos. Y hay un intercambio de conocimiento. Pero hay la persona que viene con la decisión de atacar, de dañar, de desvirtuarte, de dañarte. Tú ya los conoces de entradita. A mí me pasa lo mismo, pero con las personas. Yo veo esos líderes tan comprometidos, esas personas tan comprometidas, que tienen mucho conocimiento. Y aquí tengamos mucho cuidado, muchachos, todos los que tengo aquí en la pantalla en este momento. Con mucho conocimiento. Entonces, adquieren un conocimiento impresionante. Yo conozco aquí muchachos, aquí mismo en Arizona, apóstoles que me dejan sorprendidos, ¿no? Del conocimiento y más que el aprenderse tal vez la palabra, es ese don que Dios les regala a ustedes de discernir la palabra. ¿Sí? O sea, es una cosa que uno se queda maravillado cuando veo la forma en que ustedes tienen la capacidad de ver la palabra y por eso estudiaron y todo eso, ¿cierto? Entonces, tiene esa capacidad. Entonces, todos son especialistas en eso. Pero en su vida privada, en su vida personal, ¡pum!, viene el golpe. Entonces, ¿qué sacamos con tener una Flor que es y un Sergio que son conocedorcísimos de la palabra, se saben la Biblia de para arriba y para abajo casi que ya completa, te dicen los versículos, te dicen todo, dónde está la información, van de parroquia en parroquia promoviendo, hacen un trabajo grande
pero resulta que un día se separaron y con escándalo y todo incluido. Sí, con pelea, con escándalo, porque entonces que él la vio a ella con este hombre, que él vio a él no es que esté pasando, aclaro los que están llegando, no es un ejemplo, ¿cierto? A meter en problemas aquí a Flor y a Sergio. Pero resulta que, y entonces ahí es donde la oscuridad sabe, porque la oscuridad sabe que no se puede meter nuevamente con el mensaje, pero sí con el mensajero. ¿Cómo están ustedes, muchachos, en ese proceso? Porque nuevamente voy a muchas parroquias y veo grandes proyectos, grandes mensajes, pero débiles mensajeros, y eso me preocupa muchísimo. Por eso cuando Pedro me contactó para hacer estos talleres, me alegró mucho que sigan interesados en su construcción humana. Nosotros tenemos que ser holísticos, dicen los especialistas, una palabra que utilizan, holísticos, ¿qué es? Que tenemos que estar preparados en todas las áreas. Por supuesto, yo como psicólogo trato cada vez más de conocer todas las situaciones de apologética, doctrina, de todo, de mi iglesia católica, tanto trabajo en mi parte humana como en las otras áreas. Muchachos, ¿cómo están ustedes en su vida personal? Si yo abro la puerta de su corazón, de su historia de vida, ¿qué olor encuentro? Discúlpeme que lo vaya a exponer así. ¿Encuentro un olor así medio pesadito, como medio feo? ¿O hay un olor agradable allá adentro? ¿Sí? Porque eso es lo que más a mí me preocupa, nuevamente, cuando nosotros no hemos hecho ese proceso. Ahora, perfecto. Ya entendimos la importancia y por qué hay un psicólogo acá. Porque resulta que si tú no trabajas con tu emocionalidad, vuelves el mensaje de Dios un mensaje emocional. Y eso es muy peligroso, extremadamente peligroso, ¿sí? Cuando tú vuelves el mensaje de Dios un mensaje emocional, sigue siendo, se le ponen esos elementos emocionales. Tú puedes entregar el mensaje de una manera muy interesante, muy interesantísima, pero cuando metes la emocionalidad, inmediatamente al mensaje estás entrando también tú. Y tú estás limpio, estás preparado. Y no hablo si estás en gracia, si te confesaste, si comulgaste. ¿Sí? Eso es espiritual. Acá estamos hablando emocional. ¿Cómo está el manejo de tus emociones? ¿Cómo está el manejo de tus sentimientos? ¿Cómo están tus rencores? ¿Cómo están tus problemas internos? Porque somos muy buenos para estar de la casa para afuera y de la casa para adentro. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy yo conmigo mismo? ¿Soy una persona que me amo a mí mismo? ¿Soy una persona que me vivo criticando a toda hora? ¿Que estoy muy gordo, que estoy muy flaco, que estoy muy grande, que estoy muy chaparrito? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo estoy? Porque yo no puedo salir a proclamar la palabra de Dios si tengo una pelea pendiente con un hermano, con mi hermano. Eso es incoherencia y ese es el peligro. Ahí es donde atacan al burrito. Ahí es donde nos atacan a nosotros. ¿Sí? Yo he conocido gente que son líderes parroquiales a nivel de todo Estados Unidos. Voy por todas las comunidades y entonces me dicen, Félix, mira, tengo una pequeña dificultad. Cuéntame, que mi esposo, mi esposa es el líder aquí, no sé qué, hace de todo, pero en casa es un ogro, es un tigre, grita, pelea, regaña, no sé qué, es grosero, no se lo aguanta nadie. Y Félix, si te cuento esto en secreto, ¿y qué pasó? Y toma todos los días, ¿no? Y lo he descubierto viendo pornografía. O a ella es chismosísima, no sale en la vida de los demás. Entonces, fíjense, ahí es donde está el problema y ahí es donde la oscuridad ataca entonces al burrito. Entonces, definitivamente la inteligencia emocional es algo que un líder de Dios tenemos que tener muy claro, porque Dios nos da un mensaje, pero no, nunca, Dios no puede ir en contra de sus propios principios, ¿sí? Si no, no sería Dios. ¿Cuáles son? Es como Dios que un día nos diga, mira, yo escribí que en los mandamientos no matarás, o sea, no al aborto, ¿cierto? Que es algo muy fácil de entender para nosotros como comprometidos católicos, porque estamos siendo en contra de un mandamiento, ¿cierto? Pero Dios no puede decir, pero resulta que hay una excepción y entonces sí vamos a permitir el aborto. No, es no, punto. Él no puede ir en contra de sus propias reglas. No se puede negar a sí mismo, ¿cierto? Entonces, Dios, de la misma forma, siempre va a decir, yo te doy a ti la libertad de escoger si quieres sanarte o no.
Y ahí viene el punto. Entonces, mucha gente que ha pasado, que yo trabajo con ellos, que está muy bien, esto no lo estoy criticando, pero se van al Santísimo y pueden pasar horas. He visto gente pasando horas en el Santísimo pidiendo una sanación en particular, lo cual es muy bueno, los felicito, háganlo. Pero llega un punto en que Dios te va a decir, ok, ya estás aquí por 2, 3 horas, ya entendí el mensaje, estoy contigo, cuenta conmigo, estamos juntos en esto, pero necesito que te levantes y salgas y hagas algo, porque el reto es tuyo. ¿Mm? ¿Cierto? Porque mucha gente que todo el tiempo está diciendo, Señor, cámbiame a este hijo que es tan difícil, que no quiere saber nada de Dios, que está alejado de la iglesia, por favor, cámbiamelo, cámbiamelo y cámbiamelo. Y Dios por dentro diciendo, ¿y tú cuándo vas a cambiar? Porque esto va a sonar fuerte y directo, pero ustedes saben mejor que yo, ¿cierto? Después de cierta edad, la salvación es personal y es de nosotros solitos. Nosotros, yo respondo solo por Félix. Yo no puedo responder en este momento. Bueno, por mis hijos que están pequeños, sí, que eso sería otro tema luego explicar eso. Pero no puedo responder por Nancy, aunque soy corresponsable de echarle una manita a Nancy en el sentido en que yo sea un buen esposo para ella, ¿cierto? Pero finalmente el Señor me va a pedir cuentas es en lo personal. Y el Señor me va a decir a mí, hey, Félix, ¿cómo te fue con el manejo de esto? ¿Cómo te fue con ese odio que sentías por esta persona en tu vida personal? Porque resulta, muchachos, que si nosotros no cuidamos nuestra parte emocional, yo la mezclo con el mensaje y empiezo a entregar un mensaje mal entregado. Lo que ha pasado desafortunadamente con muchos sacerdotes que se retiran del sacerdocio y después se van en contra de la propia Iglesia Católica. ¿Fue la Iglesia? ¿Fue el mensaje de Dios? ¿Dónde está la falla? No, la falla está en el humano que no se cuidó, que no oró cuando empezó a sentir la debilidad, ¿cierto? Que no trabajó con sus emocionalidades, que no tuvo claro un proceso de sexualidad, por ejemplo, que no tuvo, por ejemplo, claro un proceso de rencores, de vacíos afectivos. Y entonces ahí es donde hablamos de la importancia del burrito. Entonces, vamos a hablar de 3 elementos que son importantes en esto. Primer elemento, las emociones, ¿cierto? Porque estamos hablando de sanación emocional. Entonces, escriban ahí, emociones, que vamos a utilizar ahorita, ¿ok? Emociones. ¿Mm? Entonces, ¿pero qué es una emoción? Voy a explicarles un poquito. ¿Mm? ¿Qué es una emoción? Porque todos los que estamos aquí, sea el director de todo el programa, perdón, sea el director general de Apóstoles de la Palabra, el Papa Francisco, que estuviera aquí con nosotros presente en vivo, el presidente, cualquier persona, hasta la persona que esté aquí que diga, no, Félix, yo ni a la escuela fui, no sé leer ni escribir. Estoy hablando de la persona que tiene menos conocimiento a la que tenga más conocimiento de todos. Todos los que estamos sentados en esta reunión somos seres humanos. Y si tú eres un ser humano, me imagino que sí, ¿sí? No, cuando estoy en vivo le digo, levante la mano el que es un ser humano, no sé que se nos haya colado un extraterrestre hoy aquí en las conferencias, pero si tú eres un ser humano, ¿cierto? Entonces, tú tienes esto, lo que voy a nombrar yo, porque no importa que todo lo tenemos, si se llaman emociones, primera palabra clave. Segunda palabra clave, sentimientos. Escríbanlas, por favor. Sentimientos. ¿Es lo mismo la emoción y el sentimiento? Me preguntan mucho. No, no es lo mismo y les voy a explicar. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de respuestas y aquí viene una palabra interesante. No vayan a escribir esta palabra que les voy a decir porque no los quiero confundir, ¿cierto? Pero la emoción es una respuesta neuroquímica. ¿Qué quiere decir neuroquímica? ¿Sí? Neuroquímica quiere decir que es una explosión muy rápida. Dicen los especialistas que han estudiado todo esto que la emoción dura más o menos 90 segundos. Más o menos, no pasa de 90 segundos, pero que la explosión inicial de la emoción, el boom de la emoción, puede durar o dura más o menos alrededor de 350 milésimas de segundo. Imagínense, ¿qué tan rápido es un segundo? Esto fue un segundo, este sonido que acabo de hacer con mi dedo fue un segundo. Dividan ese sonido en 1000 pedacitos y tomen solo 300 partes de ese sonido. Es algo extremadamente rápido, ¿cierto? ¿Cómo ocurre? Pues básicamente hablamos de que nosotros tenemos solamente 4 emociones básicas. Vamos a suponer que yo estoy ahí con Flor y Flor está ahí sentadita poniendo atención a la computadora
y yo me voy por detrás a escondidas de Flor, y cuando ella esté descuidada, la asusto, le hago ¡bum! ¿Cuál será la reacción de Flor o de ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser? Saltar, dar un brinco, saltar, dar un grito, pararse, correr. ¿Por qué? Porque nos asustaron. Estamos claros en eso, ¿cierto? Fíjense, estoy hablando de lo más básico de un ser humano en un proceso de evangelización para que nos demos cuenta a dónde hay que ir también en esto. Claro, porque ella está reaccionando a un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El susto que yo le di, ¿cierto? Y eso es normal, es lo que se espera que pase una persona. Si Flor salta de la silla y grita, yo digo, ah, muy bien. ¿Qué me enseña eso? Que Flor es un ser humano. Perfecto, es lo que espero de cuando asusto a Flor, ¿sí? Diferente que si yo la asusto y Flor se queda así seria y no hay nada, no hay ni un gesto, ni hay nada de nada, ahí sí me preocupo. Ahí sí digo, algo está pasando. ¿Por qué? Porque es una respuesta a un estímulo externo. Es decir, nosotros, a todos los que estamos hoy aquí, me están escuchando, si se muere un familiar, se muere su papá o su hijo, Dios no lo quiera, van a sentir que tristeza, ¿cierto? Porque es una de las 4 emociones básicas. Esas son las emociones. Es decir, decirle a ustedes que controlen sus emociones es un término muy mal utilizado en la psicología moderna. Y aquí es donde yo le digo a la gente, tengan cuidado con lo que les dicen y a quién escuchan, ¿cierto? Porque es como si yo le dijera a usted, dedíquese toda la vida a que si yo lo asusto, usted se quede aquí así serio como un hielo. No, no, porque eso es una respuesta automática del cuerpo. El día que usted haga eso me preocupa. De verdad voy a estar muy preocupado. Algo no está funcionando bien en su mente. Porque es lo que tiene que pasar, es lo que se supone que tiene que pasar en un ser humano. Quedó claro lo de lo que es una emoción, ¿cierto? O sea, no vamos a hablar más de emociones aquí porque no nos interesa. ¿Para qué me pongo yo a decirles a ustedes que controle sus emociones si no tiene ningún sentido? Es parte de mi humanidad. Yo no puedo poner una decisión sobre eso, ¿ok? Bueno, eso es lo que es una emoción. Ahora, ¿qué es un sentimiento? Y escuche muy bien la definición de sentimiento para que empecemos a notar hacia dónde voy. Sentimiento, dice, el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre la emoción que yo tengo. No sé si lo logramos entender. ¿Qué es un sentimiento? Básicamente el sentimiento es el resultado de esa primera emoción. Vuelvo al caso del ejemplo de Flor. Voy yo, ¡pum! Asusto a Flor, le doy su susto a Flor. Flor salta de la silla asustada, ¿cierto? Se agarra a su pecho, me mira y me puede mirar con una cara de risa y reírse una hora conmigo por el susto, o me puede mirar con una cara de mal genio y se puede poner de mal genio una hora conmigo porque no le gustó el susto, la broma. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que pasó en este caso fue una emoción. Ella reaccionó a esa emoción. Lo segundo es cuando ella ya le pone, porque tiene una capacidad de pensar, Flor le pone un sentido consciente a eso que sintió. ¿A qué me refiero? A que entonces ella se puede enojar conmigo durante todo el día o se puede reír conmigo durante todo el día o puede ignorar eso y ya. Aquí es donde entra nuestro reto, señores que me están escuchando. Aquí es el punto donde Dios nos dice, en esta área sí necesito que trabajen en sus sentimientos. Perdón. Yo he conocido mucha gente en mi práctica profesional que me encuentro con ellos, digamos, tengo consulta privada con ellos, entonces les pregunto, hey, ¿cómo te fue? Típica pregunta normal, ¿no? Hey, ¿cómo estás? Vamos, pues son las 6 de la tarde, me encuentro con ustedes y entonces le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿no? Aquí tengo en la pantalla que está Pedro, está Mireya, está Juan, está Mercedes, bueno, César, le pregunto a cualquiera de ustedes. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo estás hoy? Entonces, cualquiera de ustedes me dicen, alguien me puede decir, no, Félix, estoy mal, mal. Todo el día estuve de un genio terrible. ¿Qué pasó? Esta mañana llegué y mi jefe me trató mal, me trató feo. Esta mañana salí de la casa y salí peleando con mi esposa, mi esposo, mis hijos. Esta mañana iba en el carro y alguien se me atravesó, lastimó mi carro y estoy mal. Entonces yo les pregunto, ¿y cuál fue la emoción que tuviste al principio? Entonces me van a decir, cuando mi jefe me habló feo, la emoción que tuve fue mal genio, ¿cierto? Fue ira
o fue miedo, o fue tristeza. Pero ¿cuánto dura eso? 90 segundos, ¿se acuerda que les decía? De ahí para adelante ya tú le pones una carga consciente. Y aquí viene el punto clave, muchachos. Le pones una carga consciente a esa emoción. Es decir, tú empiezas a llenarte de motivos, como dicen por ahí, y todo el día estás mal, entonces le echamos la culpa. Es que tú me dañaste el día. ¿Se han escuchado eso? A mí, con todo respeto, me da mucha risa cuando la gente dice, tú me dañaste el día. ¿Yo? Sí, porque esta mañana salí y no tenías, qué sé yo, el lonche listo para mí o la esposa, no te despediste de mí como siempre y me dañaste el día. Y yo soy muy directo en esto. Yo le digo a la gente, no, el que se dañó el día fuiste tú, porque tú le pusiste un sentido a esa emoción. No sé si me hago entender. Ahora está claro. ¿Qué tiene que ver todo esto finalmente con el proceso de evangelización? Para allá vamos. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Dios nos está pidiendo algo muy sencillo, muchachos. No es que te vuelvas un experto en emociones, porque ya vimos que no tiene sentido. Nos está pidiendo algo muy fácil, y es que nos demos cuenta que en este caso Félix, vamos a hablar de Flor otra vez, ¿cierto? Flor, vamos a decir que Flor en este momento tiene 30 años. Flor, te voy a poner 30 años, estás jovencita, ¿ok? Entonces, Flor, 30 años, o sea, ¿qué quiere decir que Flor ha vivido 30 años? Ha caminado un camino de 30 años. ¿Cuántas, escuchen bien, cuántas experiencias hermosísimas ha recogido Flor en ese tiempo? Muchísimas. Pero cuántas experiencias dolorosas, tristes, que la han lastimado, ha acumulado en ese tiempo? Muchísimas también, ¿cierto? Muchísimas. Entonces resulta que nosotros vamos caminando en la vida con un montón de experiencias que nos han dejado el ser, estar vivos y estar viviendo. Y entonces a todo lo que pasa en nuestra vida le ponemos esa carga. No es que nadie te haga algo. Y por favor, apóstol de la palabra, y aquí lo voy a pegar a mi mesa así para que vean que es así. Apóstol de las palabras, por favor, dejemos de estar diciendo ya que me hacen algo. A ti no te hacen nada. Tú permites que te hagan algo o tú mismo te haces ese algo, ¿cierto? Porque si ustedes, a ver, bueno, veo que casi nadie tiene la cámara abierta, tranquilos, no tienen que abrirla, pero vamos a suponer, voy a imaginármelos a ustedes, ¿cierto? Imaginemos, y esto lo hago en vivo cuando estoy con la gente en vivo, imaginémonos, muchachos, que yo les digo en este momento a todos ustedes que están viendo, aquí tengo la carita de Flor y tengo la carita de Juan, ¿cierto? Voy a trabajar con ellos dos. No se me vayan Juan y Flor, por favor, ¿cierto? Vamos a suponer que yo le digo a Juan y a Flor y a todos ustedes, le digo, cuando cuente 3, ustedes se van a poner de mal genio y me van a mirar bien feo, así requete feo, así que me pegan con la mirada. Y si alguien pasa ahí atrás por su casa, lo van a mirar y así como casi que lo van a morder. Se van a poner de mal genio, terriblemente. Cuando yo cuente 3, listo. 1, 2, 3. Ya, a ver, bien, pero más feo todavía, más feo, más horrible todavía. Y no se puede. Todo el mundo empieza a reírse. Yo he hecho esto en espacios grandísimos, conferencias, bendito sea Dios, de cientos, miles de personas que he podido estar. Y todo el mundo se empieza a reír. Y eso muestra una cosa muy clara, ¿cierto? Que yo no manejo tus emociones como tú dices que todo el mundo te hace. Porque si eso fuera cierto, tú te hubieras puesto de mal genio, pero en serio, de mal genio. Porque como a mí me hacen, no, yo permito. En este momento tú no permitiste. ¿Por qué? Porque estás en otro canal. Dices, pero ¿por qué me voy a poner de mal genio si esto está interesante? Yo, no. Exacto. Es decir, la emoción, las emociones y la emocionalidad que tú sientes es responsabilidad tuya. Ya, por Dios, dejemos de estar echándole, ¿cierto? La culpa y la responsabilidad de mi vida emocional a los demás. Y ahí empezamos. Ahí empieza el milagro de ser el buen burrito que lleva a Dios. Ahí es donde empieza. Fíjense. ¿Sí? Porque yo puedo saber mucho de apologética, pero si cualquier cosa me lastima y permito que me lastime, hasta llega mi proceso. Yo conozco apologetas que lo que hacen es pelear y corren a la gente sale corriendo. Sí, un ejemplo, aquí que está Juan. Juan, te voy a tomar como ejemplo, ¿ok? Si me permites. Entonces, Juan es un hombre muy sabio en apologética, pero la gente lo ve venir en la parroquia y se le quita a Juan. ¿Y eso por qué? Si es tan sabio, nadie se aguanta a Juan. Ese señor se le dice algo y se enoja y empieza a gritar a todo el mundo, ¿sí?
quiere decir que no está manejando el punto más básico que es su humanidad. Entonces, ese burrito, que es Juan en este caso, no está funcionando. Tiene una gran carga, que es algo muy hermoso que Dios puso encima, pero el burrito no está funcionando, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Dios? Dice, miren muchachos, hay que ser inteligentes emocionalmente. Entonces viene un señor que se llama Daniel Goleman, no tienen que escribir el nombre, y entonces descubre o encuentra algo que se llama la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esto es lo que los servidores de Dios, ustedes y yo, estamos llamados a manejar perfectamente. Y déjenme decirles una cosa, aquí con todo respeto, ¿cierto? Yo prefiero a alguien que sea inteligente emocionalmente, pero que no sepa nada de palabra de Dios. Esa es una apologeta impresionantemente grande. ¿Por qué? Porque él enamora a la gente de Dios sin saber la palabra de Dios. Escuchen esto tan interesante. ¿Cómo así, Félix? No entiendo. Claro, porque es una persona que la ves y todo el mundo quiere. Ustedes conocen a esa persona que tú la ves y quieres hablar con ella, quieres pasar tiempo con esa persona, porque es calmado, porque es súper buena persona, no se enoja, le dicen lo que sea y siempre está sonriendo y es una persona calmada. Y de vez en cuando me habla de Dios y me gusta escuchar cuando esa persona me habla de Dios. Fíjense dónde estuvo la clave, en la emocionalidad que estás llevando, porque podrás saber mucho. Yo conozco algunos, no voy a dar nombres de grandes conocedores de apologética, pero a veces aquí entre ustedes y yo, a veces yo cambio el canal o cambio, como decíamos antes, cambio el canal, decíamos antes en la televisión, ¿cierto? Cuando salen estas personas, porque entonces yo lo que siento es constantemente un ataque, siento constantemente un vacío emocional fuerte, siento constantemente más unas ganas de sobresalir que realmente da la palabra de Dios. Y eso es porque no hay una emocionalidad limpia y sana allá dentro de ese ser humano. Entonces, mucho conocimiento, poca emocionalidad, nos cortan. A mí, en lo personal, me cortan. Y a mucha gente que conozco. En cambio, cuando la persona tiene una humildad alta, basada en su emocionalidad saludable, abre puertas donde sea. Sí, el efecto Padre Luis Toro, ahí está, para ponérselo más sencillo. Un hombre extremadamente sencillo, ustedes han hablado con él tal vez, se toma la fotografía, es sencillo la manera en que habla, pero a la hora de hablar de apologética es un león, pero es un tipo con una emocionalidad tranquila. Ahí está, ese es lo que buscamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad, y escuchen esto, ¿sí? Es la capacidad para reconocer mis sentimientos, reconocer los sentimientos del otro y ponerlos a trabajar en conjunto. Eso, si nosotros como apologetas logramos hacer eso, el mensaje de apóstol de la palabra se va a multiplicar por 1.000.000, se los aseguro. Porque es la capacidad que yo tengo. Por ejemplo, yo observo aquí a Juan, ¿no? Entonces yo veo venir a Juan y digo, caramba, Juan viene como medio triste. No le voy a empezar a hablar de Dios todavía. Vamos a hablar de Juan. Hey Juan, ¿cómo estás? Y por allá mañana, dentro de 10 días o a la hora o a los 20 minutos, le hablo de la palabra de Dios. Pero primero tengo que entrar por la humanidad, porque Juan viene necesitado de esa parte. Es como la gente que llega al grupo. Yo he trabajado mucho con gente de grupo de oración y jóvenes, muchachos también, en los que me piden capacitación en lo que llamamos primeros auxilios emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Y lo he hecho bastante aquí en Phoenix con algunos grupos de oración y fuera también. Que mucha gente llega al grupo de oración, por ejemplo, llega a la parroquia y entonces la gente que va por primera vez, hay mucha gente que llega muy lastimada porque viene adolorido en su corazón. Desafortunadamente, la gran mayoría de la gente acude a nuestro grupo de oración cuando ya están bien aporreados, bien golpeados, ¿cierto? Y llegan buscando un descanso en su corazón. Entonces llegan donde el líder o donde los muchachos, entonces, ¿qué? No, mira, es que encontré a mi esposo con otra muchacha o a mi esposa con otra mujer. Eso duele fuertemente en su corazón. Pero la respuesta que dan desafortunadamente, y no los estoy criticando, esto lo digo con mucho amor, la respuesta que dan muchas veces es, ora, hermano, pero en ese momento la mente no está en ese modo. Mucha gente ora y dice, pero porque la mente está muy congestionada de una emoción fuerte, de un sentimiento de ira, de tristeza profunda.
ahí en ese momento es donde tú tienes que sacar esa habilidad de inteligencia emocional, reconocer eso y decirle, mira, siéntate, bueno, ¿cómo te sientes? Y empezar a trabajar en esa parte de empatía emocional. ¿Mm? Pero si yo, resulta, esto ha pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que llega la persona y el servidor es un gran servidor, pero el servidor o la servidora pasaron por lo mismo hace 5 años y no lo solucionaron. Ahí está vivo, latente ahí adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y lo he tenido que ver, el consejo ¿cuál es? Ay, es que los hombres son así, pero no te preocupes, que Dios te va a sanar. Pero primero ya echó la puya, como decimos en Colombia, el latigazo, ¿cierto? De que así son los hombres. O sea, a través de la experiencia del otro, el no estar saludable yo va a hacer que esa emocionalidad no bien manejada salga a flote. No sé, espero no irlos confundiendo hasta ahora. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para entonces finalmente para nosotros tener este proceso bien hecho? No sé que la persona encargada del tiempo si me va ayudando y me va mandando un mensajito acá a través del chat de cómo estoy de tiempo para no pasarme, por favor. No sé quién esté encargado de todo el proceso aquí virtual. ¿Tú, Flor? Ok, ahí me haces un mensajito, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que entonces, ya tenemos 3 elementos: emociones, sentimientos y lo que es la inteligencia emocional. Ahora, ¿por qué Dios nos dice, cuida tus sentimientos? Y esto no nos lo dice abierta, eso nos lo dice literalmente en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 es muy claro, ¿sí? De todo lo que yo te he dado, cuida tu corazón, porque de él sale la vida, de él mana la vida, ¿cierto? Fíjense, de todo lo que yo te he dado, cuida tu corazón, porque de él sale la vida, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? No es, obviamente, si yo descuido mi corazón físico, que es de carne, me da un ataque cardíaco y me muero, pero no está hablando de eso. Entonces, que son apologetas, entienden más allá lo que quiere decir la palabra. Está hablando, cuida tu corazón, cuida tu emocionalidad. Cuando ustedes estaban jovencitos y estaban enamorando a su esposo o su esposa, usted le mandaban un mensajito en un papel. Allá en nuestra época era de papelitos. Hoy en día ya es diferente, ¿cierto? Los muchachos lo hacen ya por el teléfono. Y en aquella época, si usted quería enamorar en ese momento a su novia o su novio, usted le ponía una notita, ¿cierto? Me imagino, ¿no? Escribió una frase que se buscaba por ahí en algún libro, una frase bonita, un pedacito, una poesía, qué sé yo. Y al final, tú ponías, ¿qué dibujabas al final para cerrar con broche de oro ese mensajito? Todos dibujaban un corazón, ¿cierto? Un corazoncito, con una flecha en la mitad, ¿no? Flor y Sergio, la flecha así atravesando el corazón, ¿no? Así fue como, Sergio me contó que así fue como hizo con Flor. Flor y Sergio, la flecha en el corazón, atravesando el corazón, o sea, como fleché el corazón, ¿cierto? Porque el corazón, obviamente, es el símbolo de qué? De la emocionalidad, de las emociones, ¿cierto? De la vida, del amor, de estar vivos. Ni modo que ustedes llegaran y enamoradísimos de su novia, señores, me imagino al final, te amo para toda la vida, y al final en lugar de un corazón le pintaran una calavera, ¿no? O sea, todo eso nadie lo haría en sus 5 sentidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un símbolo. Entonces el Señor en este caso nos está dando, de todo lo que yo te he dado, cuida tu corazón, cuida tu emocionalidad, tus sentimientos, porque de él depende la vida y está Dios como siempre totalmente en lo correcto. Porque no depende la vida física, depende la otra vida que es más importante y es tu vida emocional, ¿cierto? Porque de tus sentimientos, del manejo de tus sentimientos depende tu felicidad o tu infelicidad. En 20 años, ya 22 años de estar graduado en mi carrera, veo constantemente gente que puede ser feliz como todos nosotros, todos tenemos la misma capacidad de ser felices, pero son infelices no porque alguien les hizo, aunque la gente sigue diciendo que todo el mundo les hace cosas, ¿cierto? Somos expertos para echar la culpa a los demás. No, básicamente porque yo tomo la decisión de ser infeliz. Por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos una historia muy dolorosa y trágica. Todos, ¿eh? Si a cada uno le pregunto, ¿no? Oye, por ejemplo, aquí veo, por ejemplo, a quién, Zoila, Cecilia, Azucena, Francisco, cuéntenme su historia. Y todos vamos a tener una historia triste, todos, ¿cierto? Todo el mundo, o porque no teníamos dinero, o porque teníamos mucho, o porque no estaba papá, o porque mamá no estaba, o porque el papá era muy fuerte, la mamá era muy fuerte, o no estudié, o pasábamos hambre, o qué sé, todos tenemos una historia, o fui enfermo, estuve enfermo, ¿no? Todos tenemos una historia difícil, ¿cierto?
pero yo finalmente soy quien decido cómo vivo mi vida. Yo también tuve una historia muy complicada después. Otro día les cuento el chisme porque no nos alcanza el tiempo para el chismecito, pero tuve una vida complicada. De niño tuve una enfermedad muy grave de varios años, estuve a punto de morir. Bueno, mis papás se separaron, tuvimos que abandonar la ciudad, pasamos mucha pobreza, fuerte, fuerte pobreza en mi juventud, pero no por eso ahorita yo soy una persona infeliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque de mi emocionalidad depende mi felicidad. Pregunta, ¿cómo están ustedes? ¿Sí? ¿Son realmente felices o son felices cuando las circunstancias se prestan, cuando hay dinero? Porque es que el reto, papás y señores, esposos, esposas, seres humanos que me escuchan, el reto es aprender a tomar la decisión de la felicidad en los momentos adversos. Porque ser feliz cuando todo está bien no tiene gracia, eso es lo normal, ¿sí? Es que soy una persona muy feliz. ¿Por qué? Porque mi esposa está bien, porque mis hijos están, porque tengo dinero, porque tengo casas, porque no tengo una urgencia económica, porque estoy saludable. No, pues lo que esperamos, ni modo que estés infeliz por eso sería el colmo, ¿cierto? Háblame de tu decisión en la adversidad, háblame de Job, háblame tú a mí y dime, ¿cuál es la decisión que tomas? Ahí está Job, el libro de Job. ¿Cuál es la decisión que tomas en la adversidad? Oye, tengo una enfermedad fuerte, pero tomo la decisión de ser feliz. ¿Por qué? Porque tengo una emocionalidad saludable. Entonces, ese es un apóstol de la palabra. Porque ustedes mismos se pusieron el nombre. Ustedes son apóstoles de la palabra. Imagínense ese nombre que tienen ustedes. ¿No? Estaba bien claro el padre Amatuli cuando puso ese nombre. Absolutamente claro. Y el solo mensaje de apóstol de la palabra ya evangeliza de una manera impresionante. Es increíble, el solo nombre. Podríamos dedicar toda una semana a analizar el nombre apóstoles de la palabra. Nos da para un congreso de una semana. Literalmente podríamos hacer un congreso con solo el nombre, ¿sí? Soy un apóstol de la palabra, pero es que el apóstol no funciona. ¿Por qué? Porque no se ha sanado interiormente, no ha tenido una sanación emocional y espiritual, pero más emocional. Entonces el apóstol sabe mucho, pero no sabe nada. Se preocupa mucho, pero finalmente no hace nada. Y vive frustrado. Entonces ese apóstol es el apóstol que dentro de 3, 4 años se sale de apóstol y empieza a hablar mal de apóstoles de la palabra. Y no solo de apóstoles de la palabra, de la iglesia, porque salen de la iglesia, ¿cierto? Y a echar la culpa a otros. Es que no sirvieron, es que esa flor no fue una buena líder, es que el otro no fue buen líder, es que en apóstoles, es que en apóstoles, es que en apóstoles. Sin saber que la decisión final la tengo yo. Yo podría yo no estoy de acuerdo con todo lo que nuestro obispo Olmsted hace, por supuesto, yo no estoy de acuerdo en el 100%, como ustedes no están de acuerdo en el 100% de lo que hará Flor y todo el mundo, siempre algo podemos ver que mejoramos, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir? Yo no daño mi proceso por eso, simplemente lo tengo claro y sé que, pues, bueno, nuestro obispo estará haciendo algunas cosas, no las entiendo, nada, pero sigo trabajando en función y llevando el mensaje que tengo que llevar. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Aquí el problema, muchachos, lo tengo aquí en mi computadora, es que, ¿cómo funciona la emocionalidad en nosotros? Hay 3 elementos, ¿cierto? Para que los escriban. Pensar, sentir y hacer. Escríbanlos. Pensar, sentir y hacer. Escriban. Pensar, sentir y hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el ideal de esos 3 palabras? Es pienso, número 1, ¿cierto? Siento y hago. Ese es el camino normal. Yo pienso, yo siento y yo hago algo. ¿Ok? Ya yo le doy un pensamiento a mi pensamiento me genera un sentimiento, ¿sí? Y entonces, basado en ese sentimiento, yo hago cosas. Por ejemplo, si yo me siento feo o fea, ¿cierto? O gordo o gorda, como se quieran decir, entonces yo pienso que soy feo, yo me siento mal y mis acciones van a ser en contra de eso. Mis acciones hablan de que soy una persona con baja autoestima, etcétera. Pero desafortunadamente así no funciona. ¿Cómo lo hacemos los seres humanos? Lo hacemos al contrario, ¿sí? Porque somos buenos para voltearlo todo, ¿cierto? Entonces nosotros primero hacemos, luego sentimos y luego pensamos. Lo hacemos al contrario. Yo siempre hago algo para sentirme bien
para darme cuenta que sí soy alguien positivo. Por ejemplo, el típico caso de la persona que se dedica a acumular dinero o posesiones, el típico caso me ha pasado mucho. La persona que compra un casonón gigante, gigantesco, para sentir que es alguien, porque por fin tiene algo, ¿cierto? Para pensar que es importante en su vecindario, en su comunidad. Esto pasa mucho con la gente que viaja nuevamente a nuestros países, en Colombia, en México. Esto pasa mucho, la gente que aquí viene y trabaja durísimo, se compra un carro muy elegante, muy bonito y se va para su rancho a mostrar su carro para sentir por fin lo que nunca sintió cuando no tuvo nada, para pensar y hacerle pensar a los demás que es una persona importante ahora, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? El día que el carro se daña o que se acaba el dinero, vuelve a ser el mismo que salió del rancho igualito. No cambió nada porque se dedicó a hacerlo al contrario. Esa es una de las cosas que más dañan un proceso de sanación emocional. El proceso es qué pienso, qué siento y qué estoy haciendo. Esa es la idea, por ahí vamos, ¿cierto? Y tengan en cuenta que el pensamiento finalmente es el regulador de cómo actuamos. Yo veo a través de las acciones cómo piensas tú y qué es lo que piensas, ¿sí? Bueno, ya para ir cerrando, vamos a cerrar ya la parte de la conferencia porque ahorita vamos a hacer un taller, es decir, los voy a poner a trabajar a ustedes. Ahorita ustedes tienen que hacer una tarea, aunque es virtual, ni modo, no se salvaron, les toca hacer tarea. Bueno, resulta que, ¿qué hacer entonces, Félix? ¿Cómo hacemos el proceso? Les voy a explicar, ¿cierto? Porque mire, todo radica gran parte en nuestro pasado. Y me voy a centrar en el pasado no para quedarnos ahí en el pasado, sino para entender algunas cosas. Cuando los tengo a todos y los veo a todos en vivo, le pregunto a la gente, ¿nuestro pasado, yo puedo transformar mi pasado? No, nadie puede devolverse. ¿Yo puedo reescribir mi pasado? No, el pasado está escrito, punto. ¿Yo lo puedo borrar? Tampoco. ¿Yo puedo ignorar mi pasado? Tampoco, es peligrosísimo ignorar el pasado. Félix, entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo muy sencillo, completa el pasado. ¿Qué quiere decir completar el pasado? Es regresar a esas experiencias, entenderlas, entenderla en mi mente, entenderla en mi espíritu, ¿sí? En mi mente, en mi espíritu y entregárselas a Dios. Pero es que mucha gente se las entrega a Dios sin haber pasado primero por el filtro de la parte humana. Y Dios nos dice, no señores, no señores, ustedes primero tienen que sanar su propia historia. Y nos pone la tarea de sanar nuestra propia historia. Por eso es que muchas veces la persona ora, ora y ora y ora por una sanación emocional y no ocurre. Y ocurre el día que da el paso adelante y se ve a un espejo y empieza a trabajar con su propia historia. Otra vez, lo dije al principio, Dios no puede ir en contra de sus propios principios. Dios nos dio el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos deja escoger. A ti te da la posibilidad y la capacidad de escoger. ¿Quieres sanarte? Entonces actúa. ¿Sí? ¿No te quieres sanar? Quédate ahí sentado y vas a ver lo que va a ocurrir con tu propia historia. No va a pasar nada. Es como los talentos. ¿Quieres esconderlos en la tierra o quieres producir más? Y Dios nos da la posibilidad. Y no nos dice, tienes que, no nos dice, ahí te dejo los talentos, tú verás qué haces con ellos. ¿Los pones a producir o los dejas ahí? Exactamente con nuestra emocionalidad. ¿Te sanas o vas a seguir toda la vida así y te vas a dañar y te vas a lastimar? Muy bien, me están diciendo aquí que me quedan 10 minutitos aquí por el interno, muchas gracias. Perfecto, entonces, ¿cómo hacemos esto, Félix? Porque no sé, creo que vamos entendiendo todo, ¿cierto? Nuevamente, ¿qué pasa? Resulta que si yo no entro en un proceso de sanación personal, no va a funcionar nada. Es más, aquí hay algunas parroquias que me han pedido el favor, Félix, ¿nos ayudas a hacer un taller de sanación? Le pregunto al padre, padre, ¿podemos correrlos a todos de la parroquia? A todos, a todos. El padre apenas se ríe y me dice, pues sí podemos, pero ¿por qué? Le digo, padre, vamos a empezar de cero, vamos a empezar desde abajo. Vamos a decirle a todo el mundo, lo primero que hacemos en estos casos es, por ejemplo, digo, ustedes, Apóstol de la Palabra, tienen una organización muy grande, son muchos y ya, pues por muchos lugares ya del mundo casi ya, ¿no? Pero cuando es un grupo pequeño, yo le digo, bueno, el coordinador deja de ser coordinador. Todo el mundo tiene que bajar a la base
de que somos iguales. Se acaba el coordinador, se acaba el director, todo el mundo igual, para partir de la base humana, porque es que algo que nos daña a nosotros son los títulos, ¿cierto? Ay, no, es que yo ya soy el coordinador. ¿Yo cómo voy a demostrar que soy una persona, mi debilidad, sanando, haciendo? No, 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 yo ya tengo que subirme en esa historia y terminar. No, es, le digo al padre, a los encargados, vamos abajo, a la base. Todos vamos a estar en la base. Y desde la base empezamos un proceso de sanación. Básicamente eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios te sana. ¿Cómo te sana? Te regresa a la situación complicada y desde ahí empieza la sanación. Hoy en día existe lo que llamamos tanatología, que es el proceso de la psicología que se encarga del dolor, el duelo. ¿Sí? ¿Qué hace la tanatología? Regresa a la situación dolorosa y desde ahí parte, la sana, la entiende, la funciona, la hace funcionar y salimos de esa situación dolorosa. Lo que a mí más me da curiosidad es que hay mucha gente que vive con unos dolores grandes en su mente, en su corazón, y nunca han decidido trabajar con ellos. Por ejemplo, el típico hombre, y discúlpenme lo que voy a hacer en un momento con ustedes, ¿cierto? El típico hombre que a toda hora está gritando, ¡ah! ¿Cierto? Y dice, no, ay, Félix, perdón, es que allá en mi rancho somos todos así, o la mujer que toda hora está gritando. ¿Sí? Por cuando yo fui joven, a mí me dieron duro y no me van a volver a dar duro porque ahora, mordiendo a todo el mundo, ¿cierto? Y se justifican en un montón de cosas que son injustificables, ¿sí? Es que yo tengo un carácter fuerte, ¿no? Todas esas historias, todo eso, todo lo que la mente se inventa para justificar tus gritos y tu falta de conocimiento propio. ¿Mm? Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? No, no es eso. ¿Saben qué? Detrás de casi todos esos gritos, lo que hay es un dolor grande. Y le digo a los hombres, sana ese dolor. Ay, se pone hasta mal genio conmigo las mujeres también. Ay, qué dolor, que yo dolor no tengo, no sé qué, mira que soy esa agresión. Tienes un dolor muy grande y cuando nos dejan trabajar, he podido ver esos hombres, esas mujeres que eran tremendamente agresivos, sentaditos llorando y entregándole ese dolor a Dios, y entregando eso. Pero primero tuvieron que pasar por eso que llamamos en psicología de los seres humanos, esa catarsis. Tuvieron que haber primero pasado por el filtro humano. Yo no puedo sanar nada o Dios no va a sanar nada, bueno, a menos que Él tenga una providencia divina y lo haga, pero por lo general he visto que Él no sana hasta que no pase por el filtro humano. Vamos a Job. ¿Qué pasó con Job? Para probar a Job, él dejó, y Job fue el filtro humano más poderoso que yo he conocido. Miren todo lo que permitió para que Job pasara, para que finalmente dijera, sí sigo firme en mi fe. Fíjate, ¿y dónde fue que Job se dio cuenta que sí realmente era firme en su fe? ¿Dónde se dio cuenta? En el dolor y en la sanación de ese dolor. ¿Mm? Ya dice el padre San José María Escrivá de Balaguer, santo español, ¿sí? Ya dice, Señor, dame la capacidad de ver la gracia detrás de la desgracia, pero nosotros con la primera desgracia nos destruimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos una base sólida. ¿Cómo llegar a esa base sólida, muchachos? Ahora sí, escriban porque les voy a dar 6 palabritas que van a escribir ustedes conmigo, ¿ok? ¿Cómo empezamos a sanar eso? Muy sencillo, muchachos. Primero tenemos que ir a nuestra concepción y en estos 7 minutos que me quedan voy a tratar de ir muy rápido de explicarles. Voy a ponerme como ejemplo de esa historia, ¿sí? Voy a poner a Félix Hurtado como ejemplo de esa historia. Concepción, ¿no? ¿Cómo fue tu concepción? ¿Qué sabemos? ¿Ya la pusiste en manos de Dios? ¿Ya pusiste esta historia en manos de Dios? Recuerdo muy bien cuando supe la forma en que yo fui concebido, ¿no? Y entonces, para hacer la historia corta, es una historia que yo cuento casi en una hora de toda la historia, pero cuando yo fui concebido me doy cuenta que la gran mayoría de los otros les pasó lo que me pasó a mí. Fuimos concebidos no por amor. Nuestros papás no se sentaron a decir, ay, mira, vamos a tener una relación sexual porque queremos que venga al mundo Félix o Flor o César o María del Carmen o Juan, ¿no? Básicamente hay que reconocerlo, hay que ser muy directo en esto, ¿cierto? Nosotros llegamos al mundo más por un proceso de lujuria, más que otra cosa. Entonces ahí se empieza a echar en nuestra bolsita de nuestra historia de la vida, que en el momento de la concepción nosotros no fuimos concebidos por amor, la gran mayoría de nosotros fuimos concebidos más por lujuria que por amor. ¿Mm? Entonces desde ahí empezamos a tener que empezar a sanar nuestra vida. Ustedes ya pusieron en manos del Señor eso, ya hicieron un proceso de sanación. Señor, te entrego el momento de mi concepción, te entrego el momento en que papá y mamá tuvieron la sexualidad y me engendraron a mí. Ya hicieron ese proceso. Entonces empezamos a entender por qué reaccionamos como reaccionamos. Otro día ampliaremos este tema, porque en esta parte de sanar tu propia historia se hace un poco largo el tema, pero voy a nombrarlo muy rápidamente. Luego de eso, ¿cómo estuvo la gestación mía?
Ya los psicólogos, ustedes saben que ya está demostrado científicamente que la gestación es una etapa muy importante. Mi papá, yo le preguntaba a mi mamá, mamá, mi papá me hablaba conmigo en la barriguita tuya. Mi mamá fue muy directa y me dijo en aquella época, no, mijo, tu papá nunca habló contigo, tu papá nunca tocó mi barriguita, tu papá de hecho siempre se hizo el que tú no estabas ahí y me confesó que en cierto momento pensaron en el aborto. ¿Mm? Eso me afecta a mí y yo tengo entonces que hacer un proceso de sanación, ¿cierto? Y desde ahí empezar a sanar eso. Yo, Félix Hurtado individualmente. Luego entramos a la niñez, otra palabra clave. Ya llamamos concepción, gestación, agréguenle niñez, señores, niños, ustedes, ¿sí? ¿Cómo fue la niñez de nosotros? ¿Qué pasó en la niñez de nosotros? ¿Qué dolores tuve? Hubo abandono de papá. Los papás se venían para este lado de Estados Unidos a trabajar 1 año, 2 años, y no fue que los abandonaron, pero para un niño eso se traduce en abandono, ¿sí? Ustedes eran niños que tenían todo, hubo mucha deficiencia económica. ¿Cómo estuvo ese proceso de niñez? Fueron violentados, fueron abusados, fueron lastimados, los gritaban, los golpeaban, había zapatos, no había zapatos, había comida, tenían que trabajar. He escuchado muchas historias de papás que me dicen, no, Félix y mamás, yo tenía que salir a las 4 de la mañana a sacar los animales de un campo a otro campo. Ese era yo a los 7, 8 años, ¿no? Nada que comparado con un niño de hoy en día. O sea, la niñez casi no estuvo, nunca tuve un juguete, nunca tuve nada, ¿no? Eso lastima el corazón, a eso me refiero con esos dolores emocionales. ¿Cómo estuvo esa época con ustedes? Y entonces esos dolores emocionales, la mente los traduce en lastimaduras que se le echa la culpa a alguien en particular. Y muchas personas que no tienen buena relación inclusive con su papá y con su mamá, no se dan cuenta que esa mala relación se da básicamente por esos vacíos afectivos que se generaron en la niñez. Y aclaro algo, muchas veces los papás sin darse cuenta lo hacían por ignorancia, simplemente así era ya en aquella época. Yo no sé si cuando ustedes eran niños, allá 30, 40 años atrás, alguna vez escucharon a sus papás, ay, mijo, me voy ahorita a la parroquia porque va a venir un psicólogo a una conferencia. Eso no existía en nuestros ranchos. O voy a abrir la computadora para un congreso virtual. Santo Dios, menos existía eso. Ellos hicieron lo que pudieron, pero aún así estamos lastimados muchas veces por esas situaciones. Ya trabajé con eso, ya entiendo por qué tengo tanto resentimiento y tanta reacción a ciertas cosas en mi vida, Félix. No sé por qué reacciono tanto cuando mi esposo o mi esposa me mira de esta manera. Pues tú estás reaccionando, no es él, no es ella. Él no te hace algo, ella no te hace algo. Tú reaccionas basado en tus propios vacíos afectivos que has acumulado durante toda tu vida. Y esto soy una mala persona. No, no eres una mala persona. Eso es normal. Todos los seres humanos pasamos por ahí. Todos hemos pasado por ahí, todos los que estamos aquí tenemos uno que otro vacío que no hemos trabajado o que ya trabajamos. Luego de eso vino la adolescencia. ¡Ay, santo Dios! La adolescencia nuestra, imagínense, sin nada de información, muchas preguntas. Estoy hablando de la adolescencia, no de la pubertad, porque la adolescencia habla de los cambios psicológicos, la pubertad habla de los cambios físicos, pero inclusive he escuchado historias de mujeres que me dicen, Félix, cuando yo estuve, empezó mi pubertad, que me desarrollé, que vino mi menarquia, se le dice, mi primera menstruación, mi primera regla, en lugar de mi mamá haberme explicado, me golpearon, me pegaron. Yo he escuchado esas historias. Imagínense la carga que hay sobre ese ser humano, esa niña cargando esa situación, ¿sí? Ese jovencito que aprendió de sexualidad por un amigo, lo primero que conoció fue la masturbación, la pornografía. El propio papá lo llevó a donde las prostitutas para hacerlo mejor hombre, o lo motivaba a tomar, lo motivaba a drogarse, lo motivaba a ver pornografía. Que esos jóvenes adolescentes que fueron abusados verbal, físicamente, tocados, maltratados. Esos jóvenes que adolescentes en esa época tan importante que uno quería tener los zapatos del compañerito, pero en casa nunca había eso y eso lo resiente el corazón. Sí, por eso hay gente que hoy en día de adultos quieren acumular y más y una casa y trabajo y otro carro y el carro más grande y el carro más lujoso y más y no se cansan de acumular, pero no comparten con los demás. ¿M? Y a toda hora quieren mostrar. Esas son las personas que tienen esa lastimadura si no han soltado esa parte. Luego viene la juventud.
Otra parte importantísima. Esa juventud donde yo quería hacer muchas cosas, yo quería hacer cosas y nunca pude. Feli, yo quise estudiar, yo quise ir a la universidad y no se pudo, éramos muy pobres. Feli, yo quise hacer esto, yo quise hacer, pero nunca se pudo. Esa juventud donde empecé a conocer la sexualidad y aquellas niñas que terminaron acostándose por un niño por presiones con ese jovencito o porque no la dejara por otra o por X, pero nunca se habló de su sexualidad. Por ejemplo, esos jóvenes que se hundieron en el abismo de la pornografía o lo que llaman otros la hiperlíbido. ¿Qué es la hiperlíbido? Esa falta de control de su propia sexualidad. Y entonces hoy en día son hombres adultos, maduros, como yo y como ustedes que me escuchan, que todavía nos cuesta manejar la sexualidad. Todavía están buscando pornografía, todavía presionan por una relación sexual, no son capaces de controlar su propia sexualidad. ¿Y eso a qué se debe? A toda esa falta de trabajo en su parte humana de tiempo atrás. Y entonces eso, y bueno, Félix, todo esto que tiene que ver con apóstoles, claro, porque si el burrito está limpio, el mensaje sigue limpio, pero si el burrito no está limpio, el mensaje deja de estar limpio. No sé si lo entendemos. Nosotros somos los portadores de un mensaje muy grande, pero con nuestra humanidad lo podemos multiplicar por 1.000.000 o por nuestra humanidad mal llevada lo podemos desvirtuar totalmente y en lugar de atraer gente, espantamos gente y dañamos el mensaje. En nuestras manos pusieron algo muy importante, muchachos, no solamente un mensajito ahí, pusieron algo importantísimo, que es la palabra de Dios. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo la estoy llevando? Porque acuérdense, antes de ustedes ser apóstoles de la palabra, ustedes son seres humanos. Antes de San Pablo ser San Pablo, fue Pablo. Antes de San Francisco ser San Francisco, fue Francisco. Y ellos, por ejemplo, San Francisco para mí, bueno, San Pablo fue el primer gran psicólogo que tuvo la humanidad sin darnos cuenta y San Francisco fue el segundo gran psicólogo que yo he podido conocer en la humanidad. Porque ellos, fíjense qué hicieron ellos. Antes de ir a llevar el mensaje, ellos limpiaron primero adentro la casa y después llevaron el mensaje. Y eso está puesto nuevamente en Gálatas cuando Pablo dice y exclama, ya no soy yo el que vive en mí. O sea, ya limpié la casa, ya moví todo. Ahora es Dios quien vive en mí, es Jesucristo quien vive en mí. Yo no podría decir ahorita Félix, yo no podría decir ahorita, ya no soy yo, es Dios. Todo lo que me toca limpiar, todo lo que tengo pendiente para limpiar, para que entre Dios, porque Dios no entra donde está sucia la cosa. Ustedes saben, la cosa está sucia, Dios no entra. Dios manda su misericordia para que limpiemos, pero Dios entra cuando está limpio y se queda ahí. Entra en la comunión, entra, trata de limpiar, pero si yo no lo dejo y vuelvo a meter cosas feas, ¿y cómo meto? Porque el otro problema es que siempre pensamos que meter cosas feas es cuando yo hago pecados graves. No, señores, ¿y qué pasa con el pecado que llevas acumulando por 30 años que se llama soberbia? ¿Qué pasa con ese pecado? Pensar que te las sabes todas y que nadie más sabe nada y que tú eres el único, se llama soberbia. Peligrosísimo y sutil, un pecado que le gusta mucho a la oscuridad, porque sin darnos cuenta nos está llevando hacia allá, hacia el abismo, ¿sí? Yo ya no le tengo miedo a los pecados graves. Llegan los señores y me dicen, Félix, no, yo ya estoy bien. Yo ya no discúlpeme la expresión que voy a decir, no, ya no le pongo el cuerno a mi esposa. Ya. Digo, no, esos pecados a mí me preocupan los pecados sutiles, que también hablaremos otro día de la sutileza del pecado. Dios santo, eso es peligrosísimo. Y cómo nos toca con sutileza el pecado. Y a veces nos damos cuenta. Y todo eso, claro, porque hay una base humana que no está lista. ¿Por qué? Porque estamos heridos y a toda hora vivimos hablando mal de todo el mundo. Ahora si tú estás ahí en tus reuniones de apóstol de la palabra y sale una propuesta del hermano X y tú sientes envidia en ese momento, tienes que hacer un pare porque ahí no está limpio adentro. Tú deberías ser felicidad todo el tiempo, así nunca me vean a mí, pero si tú tienes un afán de mostrarte, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque estás hablando de un vacío afectivo interno que estás tratando de suplir con que me vean y que sepan quién soy yo, ¿sí? Por eso decía San Francisco, en silencio y pequeñito, decía San Francisco, impresionante. Y esto no lo dijo San Francisco, lo dijo Francisco cuando era Francisco todavía. Silencio, cuando estaba formando, silencio y chiquititos, ¿sí? Ese era el mensaje del todo el tiempo. Y después pasamos a la otra palabra que es madurez. Y llegamos a la madurez. ¿Y cómo estamos en la madurez? Félix, estamos
tratando de ser mejores, estamos tratando de echar para adelante. Los felicito. Gracias por estar aquí, porque eso habla mucho. Aquí están tantas personas o las que nos estén escuchando por las diferentes plataformas. Pero no nos podemos quedar con eso, muchachos. Nosotros ya conocimos. Es cuando uno prueba un pastel y uno quiere más de ese pastel, ¿cierto? Ustedes ya lo prueban. Ustedes quieren ser los mejores apologetas. Levante la mano el que quiere ser el mejor apologeta del mundo. Eso, ahí están todos ustedes, ¿cierto? El que quiere llevar la palabra de Dios bien llevadita, esos son ustedes. A estilo San Pablo, San Francisco, etcétera. ¿Sí? Pues nos toca seguir trabajando. Toca seguir. Porque uno escucha la historia de San Pablo y dice, ay, San Pablo, mira, tan interesante, qué hombre tan sabio y cómo Dios lo tocó, pero ninguno de nosotros sabemos realmente las horas que pasaba San Pablo estudiándose a sí mismo, fíjate, no estudiando la palabra o estudiando los demás o estudiando a Dios. ¿Qué estaba haciendo San Pablo? Estudiándose a sí mismo para finalmente poder decir, ya desocupé lo que yo tenía para que Dios esté aquí y poder finalmente soltar esa frase tan impresionantemente grande que soltó, tan hermosamente grande que soltó este hombre, de decir, ya no soy yo quien vive en mí, es Jesucristo quien vive en mí. ¿Mm? Pero para eso tuvo que haber primero limpiado la casa. Dice por ahí un dicho popular, antes de barrer la casa del vecino, da 3 vueltas por la tuya. Antes de barrer la casa del vecino, da 3 vueltas por las tuyas, por la tuya. ¿Sí o no? Entonces imagínense, muchachos, que yo quiero meter a Dios, pero esta casa está complicada. Y fíjense, todavía no he empezado a hablar de apologética. Es un congreso de apóstoles de la palabra que son expertos en apologética y no hemos hablado nada de apologética, porque la base humana tiene que estar lista. Desafortunadamente, ¿qué es lo que ha pasado con muchos de nuestros grandes sacerdotes que se han retirado o que han cometido errores grandes? No había una base humana y el oscuro, el tentador, vino y tentó y yo di permiso. Mi permiso lo di basado en estas 6 palabras que les dije, las cuales no he trabajado. ¿Cuáles son? Las repito, alguien me está preguntando que la repita y la voy a repetir para que se prepare. ¿Cuáles son esos 6 puntos, cierto? De mi sugerencia que tenemos que trabajar. Ahí va la primera: concepción, gestación, niñez, adolescencia, juventud y madurez. Y aquí viene otra cosa interesante. Dirán, listo, Félix, ya las tengo escritas. Me voy a poner a trabajar y en una semana ya no soy yo el que vive en mí, sino es Dios el que... No, te voy a contar una historia. Yo tengo 22 años de ser psicólogo, pero estuve en el seminario. Creo que les conté que yo traté de ser sacerdote. Yo tengo una experiencia de estar tratando de caminar los caminos de Dios desde muy joven, desde los 17 años en el grupo juvenil, allá en una parroquia en Colombia. ¿Sí? Claro, allá no entendía menos todo, pero todavía me falta muchísimo más para entender de estas 6 palabras. Lo interesante es que Dios me acompaña en ese camino y cada vez más le puedo hacer más campito a Dios y Dios entra un poquito más. Esto es progresivo, pero tienen que empezar. Y eso se nota inmediatamente, muchachos, inmediatamente. Bueno, ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hacemos todo esto que les digo? Concepción, gestación, niñez, adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el día y toda la vida vamos a estar reaccionando, no amando ni actuando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la emocionalidad es el filtro de cómo actuamos? No. Vamos a estar reaccionando. Nos tocan y va, a toda hora, va, ¿cierto? En todo sentido. Inclusive en la parte apologética, ¿cierto? Viene alguien y nos dice, ay, no, que la Virgen María no era virgen, y nadie los grita. ¿Cómo se la corren? No, espérense. Todo es estrategia, muchachos. Y si tú estás limpio aquí adentro, la estrategia llega. Esa persona que viene a hablar mal de nuestra mamá del cielo, de lo más hermoso que tenemos nosotros en ese sentido, es porque es una persona lastimada, créanme, está lastimada. Y tú no puedes sanar una herida agrandando la herida, ¿o sí? Y por ahí voy a tomar las palabras de un sacerdote, yo estaba muy jovencito y me dijo esta frase. Me dijo, Félix, recuerda algo, el que está herido hiere, el que está sano sana. Guarden esa frasecita, el que está herido hiere, el que está sano sana. ¿Tú eres un sanador o eres una persona que hiere a los demás? Y herir es muy sencillo. Tengan cuidado con eso. Entonces, ¿cómo hago mi proceso de apologética más poderoso y fuerte? En la medida en que todo el mundo se muera de las ganas de hablar con ustedes.
Ahí viene Flor. No, no, yo quiero hablar con Flor para que me explique un poquito de la palabra. Que se mueran por hablar con ustedes. Ese es el apóstol de la palabra que el padre Amatulí estaba buscando. Que se mueran por hablar con ustedes porque ustedes traen el mensaje. Pero no que los vean venir. Ahí viene Flor otra vez con su cantaleta. Qué pereza esta mujer otra vez a hablar de lo mismo. No, yo voy por este lado y te sacan la vuelta por el otro lado. Porque qué pereza, y dale con lo mismo, y dale con lo mismo, y dale con lo mismo siempre. Pero no me pregunta cómo estoy, pero no sabe mi historia, pero no se ha sentado a hablar conmigo, pero claro. Porque cuando usted está sano, cuando usted está sano, usted sana sin necesidad de hablar, que sea San Francisco. Vamos a ir a evangelizar y si tenemos que hablar, hablamos. Impresionante, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo vamos a evangelizar San Francisco? Con la sola mirada, con el solo gesto y con mi sola presencia. Basta para que yo hable de Dios. Entonces, imagínense que los apóstoles fuéramos así. Uy, no, eso sería otra historia. Pero acuérdense, tenemos que trabajar en nuestra base humana. Bueno, con eso termino entonces esta parte y vamos a empezar el taller, lo que yo llamo el taller, ¿cierto? El ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿están listos para el ejercicio? ¿Sí? ¿Listos? Porque me quedan, Florecita, ¿cuánto me queda para el ejercicio? Me quedan 20 minutos para el ejercicio, si no estoy mal. ¿Me confirmas, por favor? O alguien que me confirme por el interno cuánto tiempo me queda para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, mientras me confirman, váyanse preparando. Todos van a buscar un lápiz y un papel, una hoja blanca, en lo posible así, como esta. Puede ser de un cuaderno, puede ser una hoja blanca, de un cuaderno, o lo que ustedes tengan, pero que esté blanco. Exacto, sí, sí, muy bien. Aquí ya me empezaron a mostrar algunos. María del Carmen, como la que tienes ahí. Si abren sus cámaras, me muestran, yo les puedo decir si ahí van bien, ¿ok? Me van a preguntar. Bueno, para los que quieran abrir la cámara, no es obligación, tranquilos, ¿ok? Sí, Mireya, perfecto, esa hojita está perfecta. Muy bien, Adriana, claro que sí. Perfecto, muy bien. Bueno, excelente. Perfecto, muchachos. Tulia también. Aquí tengo un iPhone, sí, un muchacho joven que no está el nombre en el iPhone, pero sí. Don Rubén, ¿cómo está? El señor Rubén Ruiz, compañero de luchas. Aquí está. Gracias, Rubén, por estar ahí. No sabía que estabas aquí, Rubén. Saludo. Elvia, sí, exacto, una hojita así. Sí, Rubén, les cuento una cosa. Aquí, Flor y Rubén hacen parte de aquí del equipo de Phoenix. Y Rubén nos ha ayudado mucho también en este proceso de apologética. Muchas gracias, Rubén, por tu colaboración y, por supuesto, al señor Sergio, a la señorita López también. Señorita, mira, te dije señorita, Flor. Vayamos acá haciendo puntos. Bueno, listos, ¿cierto? Ya están listos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ya nos dimos cuenta que es todo un proceso que tenemos que hacer. Es decir, yo tengo que empezar a tomar esto con seriedad porque esto depende finalmente la fortaleza del mensaje que voy a dar, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, Rubén, ¿me permites? Voy a utilizarte como un ejemplo, ¿sí? Rubén, estamos haciendo una capacitación para jóvenes aquí de Pastoral Juvenil, ¿cierto? Entonces le dije, Rubén, ¿nos puedes ayudar con el tema de apologética? Él vive cerca, tiene mucho contacto con la parroquia de San Agustín, donde estamos haciendo esta capacitación. Va Rubén y hace la capacitación y quedan encantados estos muchachos, ¿ya? Obviamente Rubén no es un santo todavía. Pronto, algún día, en unos 100 años, irá un niño a una parroquia y preguntará, mamá, ¿quién es ese señor? Y dirán, es San Rubén ¿de dónde eres Rubén tú? Bueno, donde sea, ¿cierto? ¿De qué pueblo eres Rubén? De Villacorona, Jalisco. Eso, San Rubén de Villacorona. Entonces dirán algún día, ¿cierto? Pero ¿cómo empezó Rubén a hacer eso? Porque no creo que no le he dicho a él, pero los muchachos quedaron muy motivados, quedaron muy contentos en la forma que él entregó el mensaje. Claro, no somos santos todavía, pero estamos trabajando en eso. Entonces ahí es donde se da cuenta que se está haciendo un trabajo serio, en la medida que tú enamoras, ¿cierto? Me ha pasado también cuando hemos hecho retiros allá con Flor, cuando fuimos a pueblitos que hemos estado por aquí o ahí en la parroquia, y con cada uno de los que yo he conocido, también conocí a Pedro, conocí a David, no sé si esté por aquí metido en la transmisión, y muchos apóstoles que he conocido a lo largo de Estados Unidos. Entonces, cuando enamoran, pero también tengo que decir algo y no voy a decir nombres. A veces tenemos en nuestras comunidades apóstoles que no enamoran.
Entonces ahí es donde tenemos que seguir trabajando constantemente. Y los que enamoran, sigan trabajando, sigan sanando progresivamente, ¿sí? Para que enamoren mucho más. Y entonces cuando se encuentren cara a cara con nuestro Señor, recibamos un fuerte abrazo de Él y nos diga, trabajo hecho. Ah, David, aquí estás en la producción. Gracias, David, por tu ayuda desde allá. Bueno, entonces ya tiene la hoja. Entonces, en ese proceso de sanar todo eso que les acabo de decir, de los puntos que le nombraba de concepción, gestación, niñez, adolescencia, juventud y madurez. Entonces yo hice esta hojita, no sé, de pronto la van a ver allá al revés. Alguien me dijo una vez cuando la mostraba así en la cámara, se veía como al revés. Pero si ustedes logran ver, permítanme sacar aquí una pluma aquí en mi escritorio. No sé si se ve, espero que se vea más o menos bien. Es un camino, aquí dice, aquí arriba dice el camino de mi vida. Ese es el título, ¿cierto? El camino de mi vida. Creo que se ve al revés por la pantalla, pero aquí es el camino de mi vida, ¿cierto? Y si se dan cuenta, es un caminito, miren, es un caminito, chan, 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 que yo dibujé aquí en la computadora, y acá empezamos con un niño, con una persona siendo un niño, y acá termina con una persona siendo un adulto. ¿Sí lo pueden ver? Perfecto. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer lo mismo, no tienen que ser expertos dibujantes, tranquilos, no es necesario que sean expertos en el dibujo, simplemente dibujen un niño, así como usted lo haga. Hay personas que lo hacen así con palitos, un niñito, y hacen como un caminito, así, en una hoja. Y al final dibujan un niño grandote. ¿Qué quiere decir esto? El final es hoy, el día de hoy. Hoy estamos a veintitantos de mayo, 28 de mayo, si no estoy mal o algo así. Hoy. Y este fue el día en que ustedes empezaron su historia. En el caso mío, en el caso de Félix, estoy hablando del año 1973. Aunque yo nací en mayo de 1974, yo soy de mayo de... Ahí les paso el chisme, hace poquito cumplí años para que se caigan con el regalo. ¿Sí? Yo soy de mayo, pero mi historia empezó con mi concepción. Quiere decir que si yo soy de mayo, yo fui concebido en el año 1973. De ahí empieza mi historia porque yo voy a empezar a analizar desde mi concepción y todo mi caminar. ¿Qué vamos a poner acá? Por ejemplo, yo les contaba a ustedes que, yo tuve una enfermedad muy fuerte. Allá donde estaba muy niño, jugando con otros niños en la escuela, un niño jugando a los caballitos, le ganamos en los caballitos, tú sabes cómo son los niños, me dio una patada y me pegó en toda la cola. Voy a tratar de no ser tan específico, ¿cierto? Y me desprendió lo que conocemos como el esfínter. Fue una enfermedad muy complicada porque yo me hacía del 2, no sé si nos entendamos en esos términos, ¿cierto? Me hacía del cuerpo mis necesidades y no me daba cuenta. Esto era un niño de 7 años, imagínense. Yo crecí así hasta los 10 años, fueron 3 años muy complicados. Pensaban que yo tenía cáncer. En aquella época, estamos hablando 40 años atrás, pues no había la tecnología para saber qué había pasado. En una ciudad pequeña de mi país. Finalmente, y miren Dios cómo es, llega un médico mexicano a esta ciudad pequeñita, especialista exclusivamente en lo que a mí me pasó. Ese fue un ángel que me mandaron definitivamente. Y me opera y salva mi vida porque a ese punto todos pensaban que era cáncer y me iba a morir. Eso marcó mi historia, mi infancia, porque fueron 3 años de una infancia muy dura de no poder salir a la calle porque cuando salía me hacía del 2 y todos los niños se reían y se burlaban de mí. Es una carga muy fuerte saber que toda la vida se burlaron de ti por eso. Y específicamente en la zona que ocurre, que es una zona muy íntima del ser humano. Eso me daría a mí el derecho de ser un tipo totalmente energúmeno, grosero y lastimar a todo el mundo. Claro, no es que a mí me lastimaron cuando era pequeño, pero nuevamente, cuando tú sanas, las cosas cambian. Entonces yo pondría ese evento por aquí más o menos. Yo lo pondría como por aquí como a los 7 años, en el dibujo que yo haría. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a pensar en su historia de vida y van a escribir en clave o en palabras o como que cuáles han sido las situaciones dolorosas de su historia, ¿sí? Más adelante, como por acá, mis papás se separan. Tenía yo 14 años, entonces yo pensé que mis papás se habían separado por mi culpa y eso me trajo muchas más dificultades a nivel psicológico y relaciones con los demás, ¿sí?
Entonces yo empecé a culpar a mi papá y empecé a tener grandes reacciones fuertes con todo lo que era autoridad. Entonces yo tenía problemas con los maestros, yo era un niño grosero, yo era un joven bastante indeseable en mi juventud, bastante grosero en mi juventud, ¿sí? Maltrataba mucho a las muchachas, no las valoraba, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y así, luego de eso, voy caminando a la universidad, situaciones, iba caminando todo hasta cuando aquí pues esto no fue malo, muy bueno, conozco a Nancy, mi esposa, mi vida se va ajustando cada una mujer totalmente de Dios, gracias a Dios me puso esa mujer en el camino y se va acomodando todo hasta el día de hoy, estoy aquí. ¿Estoy totalmente libre y sano? No, sigo trabajando con muchos retos que yo tengo, pero ya son muy diferentes. Ya los retos son muy diferentes, gracias a Dios. Entonces yo puedo decir con mucha tranquilidad en mi corazón que yo tengo un matrimonio muy sano y muy saludable, un matrimonio del cual nosotros casi nunca o nunca peleamos como tal, tenemos diferentes puntos de vista, pero con mi esposa, digamos, años sin tener, años, muchos años, sin tener una discusión donde nos levantemos la voz. De hecho, una discusión de gritarnos pasó hace como 14 años nomás en nuestra historia de vida. ¿Mm? Eso que no les cuento esto para que digan, ay, Félix, ¿cómo es de...? No, es para que nos demos cuenta que si uno trabaja en uno mismo, siempre habrá un resultado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer todo este proceso. ¿A qué nos lleva este proceso, muchachos? A que iniciemos. Este es el inicio, esta hojita es el inicio de un proceso de sanación, porque cuando uno es diferente cuando tú te sientas a recordarlo, a cuando tú te sientes, cuando tú lo haces y lo ves. Entonces tú lo vas a hacer, vas a guardar muy bien esta hoja y vas a empezar a tomar evento por evento de tu historia. Es decir, bueno, Señor, vamos a ponerle orden a esto. Me gustó este asunto de sanar, porque es que si yo no sano, yo no puedo llevar tu mensaje. Miren, es que esta es la conversación que les sugiero tener con Dios. Señor, échame una manita. Y él va a decir, bueno, ahora sí, se puso, por fin Flor se puso a hablar como me gusta que me hable, va a decir Dios, ¿cierto? Y otro santo que me encanta, que es San Agustín, decía una frase que toda la vida me ha fascinado. Si la quieren escribir, escríbanla. Dice, hay que orar como si todo dependiera de Dios. Escuchen la frase, hay que orar como si todo dependiera de Dios, pero hay que trabajar como si todo dependiera de mí. ¡Pum! Esa frase a mí me transformó gran parte de mi historia cuando conocí esa frase. Hay que orar como si todo dependiera de Dios, pero hay que trabajar como si todo dependiera de mí. ¿A dónde nos lleva esta frase? Algo que me encanta. Que Dios va a decir, ok, Félix, Flor, Rubén, listo, ya empezamos, muy bien. Entonces, ok, sí, yo conozco esto porque yo me acuerdo, dice el Señor. Yo me acuerdo de eso que te pasó a ti. Tú no te acordabas, pero yo sí. Señor, ¿y por qué no lo había sanado? Porque necesito que el filtro de sanación seas tú mismo. Acuérdate, libre albedrío. Él no va a ir en contra, él no te va a sanar a la fuerza. Nunca. Ni te va a dañar tampoco, por supuesto. ¿Sí? Entonces dice, pero ya quieres hacerlo, Félix, ya quieres hacerlo, Flor, ¿sí? ¿Ya lo quieres hacer? Sí. Entonces ahora sí cuenta con, ya empezaste a hablar en el idioma que a mí me gusta, Flor, ya empezaste a hablar en el idioma que a mí me gusta, Félix, en el idioma de trabajemos juntos. Entonces es cuando uno deja de pedir milagros y empieza a construir milagros, que me gusta mucho eso. Yo ya no pido un milagro, yo estoy construyendo un milagro junto con Dios. Así hicimos empresa con Dios. Entonces yo estoy construyendo constantemente el milagro de mi vida y de mi sanación. Pero para eso hay que trabajar. Nadie pone una empresa. Yo no voy a poner acá al frente de mi casa, saco un letrero que digo, voy a poner aquí citas psicológicas. A $500 la cita, supongamos. Viene una señora, un señor, toca, alguien viene a la puerta y me toca. Sí, que quiero una cita. Y no, porque es que Félix está durmiendo. Nadie pone una empresa para no hacer nada. Las empresas crecen cuando se trabaja en ellas. Tengo muchos amigos que son empresarios. Me dicen, Félix, ahorita tenemos una gran empresa, próspera empresa. Uy, pero al principio, Félix, eso nos tocaba trasnochar, fue difícil, tuvimos que leer, tuvimos que aprender de leyes, tuvimos que aprender de esto. Venía el supervisor, nos cambiaban las cosas, nos estuvimos a punto de renunciar, nos íbamos a volver locos, pero ya tenemos la empresa hecha. Eso es el proceso de sanación. Ahí está.
¿cierto? Hay que aprender aquí, hay que leer allá, hay que buscar la ayuda, hay momentos en los que te vas a cansar, hay momentos en los que te vas a trasnochar, entre comillas, va a venir el supervisor, va a venir alguien a ayudarte, a decirte por ahí no es, pero llegará un día en que tú dices, mi milagro está casi terminado, ya lo terminé de construir, pero empecé un día por acá. Entonces ustedes empiezan por acá y entonces empiezan, y después de que se acaba esta reunión, ustedes empiezan solitos y empiezan a hablar con Dios de eso. Ustedes no necesitan, es bueno si tuvieran un psicólogo, pero sé que en muchos lugares no hay un psicólogo y menos católico. Sí, en Estados Unidos a veces es complicado encontrar incluso un psicólogo que hable español, porque aunque muchos de ustedes tal vez son bilingües, muchos prefieren esto en español, que es nuestro primer idioma, ¿cierto? Y menos si es católico, ¿no? Va uno al psicólogo, mire, señor psicólogo, que es que yo, las mujeres, ¿no? Es que yo de jovencita, pues a mí me lastimó mucho mi papá y mi mamá. Entonces la primera cosa que le va a decir el psicólogo es, empodérate, mujer, empodérate, tú puedes sola. Y empiezan con esos mensajes terriblemente nocivos que hoy nos dan, ¿no? Empodérate, ¿no? Que me da mucha risa esa palabra de empoderamiento, ¿no? Y le digo a la gente, no, una mujer no necesita empoderarse, una mujer y un hombre necesitan amarse, porque el empoderamiento es una frase nueva, eso empezó hace como 10 años y es de la nueva era, les paso el dato, ¿cierto? Hace parte de todo su proceso de nueva era, una cosa terrible, empodérate, empodérate, ¿no? Ya mañana estás pidiendo que hablen con la E, ¿no? Todes y todo ese rollo que se inventaron ahora. Dios, que es el que hace todo posible, no nos ha dado sino una sola herramienta. Escuchen, una sola herramienta. Y esa sola herramienta lleva más de 2000 años funcionando y sigue funcionando. ¿Qué nos dijo Dios? Ámate a ti mismo. Escuchen bien. No dijo, ama a los demás. Sí lo dijo, pero lo dijo después. Lo primero que dice es, ámate a ti mismo. Miren cómo lo lanza. Porque él sabía y él sabe que nuestra debilidad no está en lo que damos hacia afuera, sino en lo que damos hacia adentro. Y él lo sabía siempre, nos conoce, nos hizo, sabe quién, cómo somos, y nos dice, ámate a ti mismo, ¿sí? Ámate. Es la frase que le da a la mujer, al hombre, no empodérate, no, ámate, porque es la única herramienta que funcionó allá hace 2000 años y sigue funcionando todavía, no ha cambiado en lo absoluto. En cambio, el mundo, con la psicología moderna, eso se lo dice un psicólogo, con la psicología moderna, cada vez saca cosas diferentes. Es otra conferencia que también hago, donde hablamos de eso, de las tendencias de la nueva era, cómo están afectando a las personas y nos están afectando en nuestro proceso de construcción de fe. Escuchen, de fe, ni siquiera en nuestro proceso de construcción de vida. Bueno, entonces ya hicieron la hoja. Entonces, después de que hagan la hoja, entonces van tomando evento por evento, y entonces van donde el sacerdote, van y buscan al director de ustedes, su guía espiritual, si encuentran un psicólogo lo habla, o solitos en el Santísimo, en la visita al Santísimo semanal o diaria o cada dos de como usted la tenga, van entregando poco a poco eso, van entregando poco. Señor, te entrego esta situación que pasó, ayúdame a sanarlo, Señor, para yo no sentir eso feo que siento contra mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, y contra mi pasado, contra mí mismo, que cómo fui de tonto y me dejé, cómo fui de tonta y me dejé, todas esas cosas, ¿cierto? Y ahí Dios empieza a decir, ahora sí estás hablando mis términos, ahora sí estás hablando lo que me gusta, porque dice, hay que orar como si todo dependiera de Dios y hay que trabajar como si todo dependiera de mí. Los milagros modernos para mí se hacen 50-50. El 50% lo hace Dios, el 50% lo hago yo. Y entonces Dios dice, ¿quieres un milagro? Yo, sí, sí, Dios, quiero un milagro, ayúdame a olvidar y sanar esto. Ok, y Señor, a mí me dijeron en una conferencia que 50% lo hacías tú y el 50% lo hacía yo. Me lo dijeron en una conferencia. Entonces dice Dios, sí, claro, y te lo mantengo, te mantengo todavía la promoción. Te mantengo la promoción todavía 50-50. Compra uno y lleva uno gratis, dicen por ahí, ¿no? Y te la mantengo todavía, te la mantengo, claro que sí. A ver, voy a hacer mi 50%, dice Dios, ¿ok? Y vamos a hacerlo todos. Ahí va el 50% de Dios. Cuando yo cuente 3, ahí en su casa van a respirar profundamente, así profundo, y sueltan el aire despacio, ¿ok? Cuando yo cuente 3, ¿listo? 1, 2, 3, respire. Suelten el aire. Ah, se siente bien, ¿cierto? Bueno, ya estuvo el 50% de Dios. Ese fue. ¿Cuál? Mantenerte vivo. Y si te parece poquito, entonces métete a un laboratorio y crea un ser humano. A ver si eres capaz.
El trabajo de Él fue crearnos. De ahí para adelante nos lo puso en nuestras manos. Señores, a trabajar. Ya el 50 de Él está hecho. Estamos vivos. ¿Qué más queremos? El resto hace parte de nuestro libre albedrío. O sea que nos toca a nosotros. Él no hace nada a la fuerza. Él no nos ama a la fuerza, no nos daña a la fuerza, tampoco nos sana a la fuerza. Tenemos nosotros que dar el paso. Ok, esta es la primera herramienta. Y la segunda, que ya me queda un minuto, es esta fórmula matemática. No sé si la ven ahí, te la voy a explicar. Para los que les gusta la matemática, es una fórmula muy sencilla. Emoción, ¿se acuerdan que hablamos de la emoción? Esta no se puede cambiar. ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en la escuela y nos decían 2x más 3 igual a, no sé si ustedes se acuerdan, les tocó vivir esa época. Ay, esta matemática, cómo me dolía la cabeza a mí, ¿sí? Se le llama una variable, ¿cierto? Entonces, la E no se puede cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está ahí, es la emoción. ¿Se acuerdan que yo les decía que la emoción no se puede cambiar? Hace parte de nosotros. Más la P es de pensamiento. Esa sí es la variable que funciona. Entonces, emoción más pensamiento igual a sentimiento. Finalmente, tú decides lo que quieres sentir. Yo perfectamente ahora mismo podría ser un hombre alcohólico, un hombre dominador y podría ser perfectamente un hombre golpeador. ¿Por qué? Miren todo lo que me pasó en la infancia, ¿cierto? ¿Tengo la justificación? Sí, entre comillas, sí. ¿Quién me dice que no? Ay, pobrecito Félix, todo lo que sufrió y todo. Guapo, que ya se volvió guapo después de grande, pero de niño era bien feo. Era más feo todavía. Más de lo que soy ahora. Ahorita las operaciones y el dinero, y usted sabe, ¿no? Pero en aquella época era terrible. Aparte de todo bien feito, imagínense, ahorita hasta sin pelo y todo ese rollo. Tengo toda la justificación para ser la típica persona que lastima, ¿cierto? Pero hice un pequeño cambio, no muy complicado, créame que no es muy difícil, es muy sencillo. Esta fórmula matemática, esto no lo puedo cambiar y este es el resultado de lo que ponga aquí. Decidí poner algo aquí, en el pensamiento. Y el pensamiento mío viene basado en mi pasado y en mi decisión. Tomé la decisión, ya está, y trabajé y sigo trabajando en mi pasado. Trabajar con mi pasado me ha llevado a tener un pensamiento diferente y a esto me lleva automáticamente a vivir emociones y sentimientos absolutamente saludables que están haciendo que mi vida sea una vida muy, pero muy, pero muy buena. Así que no traten de robármela porque no me voy a dejar. Tengo la mejor vida del planeta. Una esposa que no la cambio por nada del mundo, 2 pequeños hijos que son una bendición, una casa, un carro, no son los más grandes y los más lujosos, pero tengo lo que necesito y tengo esta fórmula matemática funcionando en mi historia de vida. Eso es lo único que necesito. El resto es lo que el Señor pone para que nosotros trabajemos. Me dio un cerebro y basado en ese cerebro he podido hacer lo que hago, ¿cierto? Claro, que quiero hacer cosas, sí, yo quiero hacer muchas cosas. Que mi humanidad quiere que compre un carro nuevo, sí, claro, lo quiero comprar, ¿sí? Que quieren que compre una RV de esos para salir a pasear, claro, por supuesto, pero no se vuelve en una frustración si no lo hago y no es una prioridad en mi historia. La prioridad de mi historia es seguir sanando para cada vez más prepararme para el momento del encuentro con Dios, porque yo no me voy a llevar mi casa, yo no me voy a llevar mi carro, yo lo único que me voy a llevar son mis pequeñeces espirituales, lo único que me voy a llevar, ¿cierto? Y dice por ahí otro gran santo que lo único que a él le pertenecían, ¿cierto? Eran sus miserias. De lo único que soy dueño son de mis miserias, ¿sí? De resto no más. Yo no soy dueño de nada, punto. No de este traje, no, nada. Estos lentes, no, nada. Yo lo único que soy dueño es de mis miserias y soy dueño de la posibilidad de ser cada vez un mejor hijo de Dios y un mejor apóstol de la palabra. Ok, muchachos, terminamos ya. No me quiero pasar del tiempo para no dañar la agenda de los organizadores. Este es el primer gran mensaje, ¿cierto? Sanación emocional. ¿Para qué? Ya se dieron cuenta. ¿Y por qué es importante? Carambas, que si es importante, es decisivo. Un apóstol de la palabra
que no trabaje en su sanación emocional, no va a funcionar como tiene, podrá funcionar, pero no como Dios quiere, no como Dios quiere, ¿ok? Bueno, muchachos, muchas gracias.